Hola, buenas tardes. El Programa Universitario de Bioética agradece su asistencia a esta segunda sesión de la Cátedra Extraordinaria de Bioética que tenemos en el marco de la Cátedra Maestros del Exilio Español. El día de hoy no nos podrá acompañar el licenciado Mauricio Cuevas. Reprogramaremos su participación porque tiene una clase también a esta hora y como estamos empezando el semestre, pues él prefirió, en este caso, hacer un cambio de espacio. Sin embargo, la cátedra sigue y quien va a dar la sesión el día de hoy será un servidor, Ángel Alonso Salas, secretario académico del Programa Universitario de Bioética, y vamos a continuar con lo que habíamos visto la sesión anterior, que era una breve introducción a la bioética. Aprovecho también este espacio para invitarlos a que participen en el Facebook, para que pongan sus comentarios en el chat y nosotros podamos ir conversando bajo esta interfaz que es en este caso el chat y podamos ir comprendiendo en este caso cuáles son las situaciones que tenemos en bioética. Agradezco también a Francisco Hernández, quien está detrás de cámaras y hace posible que tengamos esta transmisión, así como también a David Cifuentes, quien es nuestro Community Manager y es la persona que está encargada de redes sociales, al igual que a Andrea García y Liz Villafán, quienes son las encargadas de diseño y que todos juntos hacen posible que nosotros estemos en estas charlas. Bueno, vamos a continuar, vamos a iniciar con esta sesión del día de hoy que he titulado Hacia una bioética social. ¿Qué es en este caso lo que entendemos nosotros desde la bioética como bioética social? ¿Para qué sirve? La sesión anterior habíamos visto un poco el origen sobre la bioética, habíamos visto que surgía en 1927 el término con Fritz Jarr, habíamos visto que con Van Rensselaer-Potter va a surgir como una disciplina y habíamos visto a grandes rasgos cuáles son los principales problemas que se abordan desde la bioética. ¿Qué es en este caso entonces lo que podemos ir viendo sobre bioética social? Ya que en las siguientes sesiones iremos hablando sobre problemas particulares en donde distintos invitados van a estarnos compartiendo desde su experticia cuáles son los principales problemas y dilemas bióticos que tendremos con el uso, en este caso, de farmacéutica, en la industria farmacéutica, que es todo lo que está detrás de la industria farmacéutica. Veremos la interrupción voluntaria del embarazo, ética ambiental, principios de bioética y distintas formas de comprender esto que se ha denominado bioética. Hoy vamos a centrarnos en un tema o en un problema que ha estado emergiendo en el horizonte de la bioética. Y esto para las personas que nos han estado sintonizando ya desde hace varios años, de manera presencial en la facultad y ahora en esta nueva normalidad, bajo esta situación del streaming, pues hemos buscado en el PUB que personas expertas en bioética que dominan ciertos temas y que no habían sido escuchados, pues en este caso tengan el espacio en esta cátedra de bioética de los martes. Hoy vamos a ver en este caso si ya habíamos explicado que existían tres grandes problemas de la bioética, a saber, los dilemas en torno al inicio y término de la vida del ser humano, con todas las cuestiones de salud. En un segundo gran rubro podríamos hablar de las cuestiones de ética ambiental y de ética animal o ecoética y zoética. Y en un tercer rubro veríamos en este caso las cuestiones dedicadas hacia el uso de la ciencia y la tecnología, los límites, el transhumanismo y todos los problemas que se derivan en el uso de las nuevas tecnologías. ¿Dónde se inserta la bioética social? Recordemos que Van Rensselaer-Potter, cuando escribe este texto de La bioética, un puente hacia el futuro, él va a plantear que debemos de tener una conciencia de una bioética planetaria, donde tengamos en este caso esta idea de que nosotros podremos comprender que la bioética debe tener
en sus horizontes, no solamente a los demás seres vivos, sino también tiene una exigencia social. La siguiente sesión se van a explicar los principios de biótica, pero valdría la pena mencionar algunos de ellos. Cuando se habla del principialismo, que se explicará con detalle en la próxima sesión, hablamos de 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El pilar de estos va a ser, en este caso, la autonomía, que tiene que ver con la manera en la cual el sujeto es consciente de las decisiones que debe de tomar, que afectan o benefician a su cuerpo o a su vida, y que va a buscar la manera en la cual logra, en este caso, decidir una autonomía o una serie de derechos sobre su propio cuerpo. Entonces podemos encontrar ahí derechos de autodeterminación física, en la cual el sujeto decide sobre su propio cuerpo, sea en este caso para mejorar su salud o para terminar dignamente con su vida. También hablamos, por ejemplo, del consentimiento informado, y cuando hablamos del consentimiento informado estamos hablando de la máxima expresión que puede tener en una situación médica la cuestión, en este caso, de la autonomía del paciente, pero también la autonomía, en este caso, del personal de salud. Un segundo principio, ¿sí? Esta idea de la autonomía viene de Kant, viene esta cuestión de pasar de la heteronomía y ser uno mismo el que se convierte en el legislador y en la persona que va estableciendo sus propios fines y asume las consecuencias de sus propios actos. En este sentido, cuando nosotros estamos hablando de los principios de biótica, hablamos del principio de beneficencia y de no maleficencia. El principio de beneficencia lo que va a buscar es actuar en beneficio, en este caso del sujeto, con la finalidad de no generarle un daño que sea secundario, sino que nos obliga a este principio de no maleficencia a estarnos actualizando para estar haciendo lo mejor para el otro sujeto. Y el principio de beneficencia lo que va a estar buscando es buscar el máximo beneficio posible para tratar, en este caso, de apoyar y de orientar, en este caso, las decisiones que se vayan teniendo en el ámbito médico y que nos genera una serie de obligaciones y compromisos entre las personas que estamos interactuando, siempre en beneficio del bien común. Estos 3 principios en las metodologías de biótica a veces las van a encontrar una forma de cómo se jerarquizan junto con el cuarto, que es el de justicia, para tratar de resolver o orientar los dilemas que se van a enfrentar en los hospitales o que se generan ante consideraciones morales hacia otros seres. Y uno de los principios, en este caso, que vamos a ir teniendo también sobre la marcha, va a ser el principio de justicia. Este principio de justicia habla de una distribución de los bienes sanitarios, de los recursos sanitarios que se tienen, y la manera en la cual se tiene una exigencia social hacia el Estado, hacia nuestras instituciones, para que se brinden las mejores condiciones y se brinden en la medida de lo posible el mayor número de insumos, de infraestructura en este caso, para que se puedan atender los problemas, en este caso de salud, de los cuales se puede encontrar una población específica. Ahora bien, teniendo en cuenta estos 4 principios, ¿sí?, podríamos en este caso preguntarnos, bueno, y entonces, ¿para qué hablar de una bioética social? Si nosotros estamos pensando que los grandes dilemas están enfocados o en animales y ecosistemas, en el uso de la ciencia y la tecnología, pero también en las cuestiones de la salud, ¿sí?, que serían estos 3 incisos que están acá, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con otros sectores de la sociedad que a lo mejor se han estado descuidando y en los cuales nosotros tenemos cierta obligatoriedad ética? En este sentido, estos 3 grandes rubros que he descrito y que aparecen en la primera diapositiva, lo que vamos a encontrar es que encontramos las siguientes nociones que se repiten constantemente, y hoy vamos a tratar de enfocarla en aspectos que se denomina biótica social. Sí, tiene que ver con la cuestión de la apropiación, conocimiento y empoderamiento, en este caso de los derechos humanos en todas las generaciones
que se tienen, el término de la dignidad, ¿sí? Aunque dignidad y vulnerabilidad son conceptos que a veces generan un poco de conflicto en la cuestión de la bioética, porque podríamos decir, bueno, ¿y cuáles son los criterios para hablar de una muerte digna o de una vida digna o dignidad del ser humano, dignidad? Así, entonces, como puede ser a lo mejor un principio que nos genera un poco de conflicto, pero que se usa mucho, dignidad y vulnerabilidad, pues uno en este caso va a tratar de decir, bueno, y ante ciertas situaciones sociales, ¿cómo nosotros hablamos de dignidad ahí bajo este principio de justicia? Ante ciertas situaciones de vulnerabilidad, ¿cómo hablamos ahí de un principio de justicia? Y bueno, otras cosas que hemos visto la sesión pasada, el respeto a la vida, los principios que tenemos en este caso, que ya mencioné 4 de ellos. Tenemos otros 2 principios con Hans Jonas, que es el principio de prudencia y el principio de responsabilidad. El principio de prudencia lo que plantea es, si no sé las consecuencias que a corto, largo y mediano plazo tiene algo, pues entonces lo más sensato es esperarnos, ¿sí? Recabar la mayor cantidad de información y una vez que lo tengamos, pues poner manos a la obra, ¿no? Y el principio de responsabilidad, que nosotros somos responsables de nuestras acciones hasta nuestra 3ª generación. Entonces, con todos estos principios, lo que busca la bioética, ayer celebramos el Día Mundial de la Bioética, es en este caso construir una bioética que sea interdisciplinaria, tolerante, laica, y que sea sobre todo más humana e incluyente. Y entonces aquí es cuando empieza a volverse interesante esta cuestión, por cómo vamos a ser incluyentes si hemos dejado de lado, no solamente a veces desde la ética o a veces desde ciertas acciones sociales, a ciertos grupos que han sido marginados y que han sido vulnerados y que no podríamos decir que se respetan sus derechos humanos o que a lo mejor hasta a veces ni pueden ejercerlos, o en este caso que no tienen dignidad. ¿A quiénes estamos mencionando? Sobre todo en este caso, las poblaciones que conforme vamos a ir viendo en la exposición han sufrido una marginación y una exclusión. Pero todo esto va a tener un marco teórico para que no se piense que es mero activismo y que la bioética no tiene ciertos principios, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas poblaciones vulnerables? De las cuales hablaremos a grandes rasgos. Las responsabilidades y obligaciones éticas o bioéticas que tendríamos hacia los migrantes, ¿sí? Hacia los adultos mayores que terminan en un olvido social y que muchas veces terminan encerrados en un asilo, hacia todas las personas privadas de su libertad, es decir, las personas que están presas o presos y están en reclusión por alguna situación o acto que los haya llevado a estar ahí encerrados, todas las personas indigentes, las personas en situación de calle, los niños de la calle y, digamos, todas las personas que han sido olvidadas y excluidas. En este sentido, ¿cuál va a ser la ruta expositiva que tendremos el día de hoy para tratar primero de dar un marco, en este caso teórico, que permita enriquecer la bioética, ¿sí? Para poder enfocarnos en estas cuestiones. Ojo, con esto no quiero decir que esto sea más o menos importante que cualquiera de los temas que vamos a estar viendo. A lo largo de esta cátedra, de estos 16 martes que vamos a estarnos viendo, los 14 siguientes, vamos a seguir viendo temas, principios, fundamentos de bioética, pero posteriormente estaremos viendo la aplicación. Y entonces va a ser interesante cómo muchos de estos temas, muchos de estos autores nos permiten comprender el fenómeno de la posverdad y lo que está pasando ante los movimientos antivacunas, o comprender el cambio climático, o comprender la cuestión de la biopolítica y el transhumanismo, por mencionar algunos ejemplos. Sí, entonces lo que vamos a ir haciendo es ir dotando a las personas que están siguiendo estas cátedras de elementos que nos permitirán en este caso enriquecer la toma de decisiones en bioética. Y para las personas que nos siguen, que están como integrantes o como responsables de algún comité de ética de investigación, de los ICUALES o de los comités hospitalarios de bioética, pues posiblemente algunas de estas ideas, de estas cosas que vamos a ver, van a tener resonancia por los problemas que están teniendo en sus universidades, en sus centros laborales, en sus centros de salud, y en este caso a lo mejor algunos de estos temas que van a ser muy filosóficos, algunos de ellos, pues en este caso podrán darnos luz de cómo poder tomar una decisión. Entonces, dicho todo esto, lo que vamos a estar
viendo es explicar esta escuela de Frankfurt, Hegel, Marx, Axel Honneth, hablar de la vulnerabilidad, hablar ya de problemas en específico, migración, adultos mayores, personas en cárcel, etc. Y bueno, atendiendo a los comentarios que nos han estado haciendo, si alguna o alguno de ustedes no puso bien su correo electrónico en el formulario que aparecerá en algún momento, pues les pediría en este caso que se fijen que no contesten nada más el cuestionario por llenarlo, el formulario, sino que pongan bien su correo, porque luego nos aparece que es un error y yo lo único que hago es seleccionar, hacer copy-paste y mandar en este caso el correo. Entonces, a las personas que estuvieron la sesión pasada, si en este caso no les llegó el correo, espérense al día de mañana para que les llegue la respuesta del formulario de hoy, y si no, al final aparecerá mi correo electrónico y me mandan un correo y podré mandarles en este caso el drive, donde cada sesión se va a enriquecer con lecturas y con las presentaciones que nos den las y los expositores, y ahí aparecerá en este caso el programa, ¿sí? Entonces, para las personas que nos están preguntando, y bueno, también saludar a todas las personas que están ahí, ¿sí? Entonces, ya con esto creo que he contestado esta situación. Y pues agradecerles, ¿no?, su interés. Entonces, bueno, vamos a ir explicando algunas cosas, en este caso que tenemos programadas para el día de hoy, o que he pensado para platicar y compartir un rato, y en este caso será explicar esta cuestión que aparece en Hegel. Hegel es un filósofo alemán, cuya obra principal se llama La Fenomenología del Espíritu, ¿sí?, en el cual encontramos estos problemas. Entonces, para las personas que son de filosofía, trataré de explicarlo de la manera más sencilla y didáctica posible, y las personas que no son de filosofía les pido un poco de paciencia, porque a lo mejor pudiera ser un poco extraño, ¿no?, y a lo mejor abstracto. Entonces, Hegel lo que va a decir es que nosotros tenemos algo que él denomina la dialéctica del amo y el esclavo, es decir, una relación de dependencia entre el amo con su esclavo y el esclavo con su amo, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara, ¿quién necesita más de quién? ¿El amo de sus esclavos o el esclavo del amo? ¿Sí? Y esta forma, mientras ustedes pueden ir pensando y a lo mejor van poniendo aquí en el chat quién es el que depende más de quién en una situación en la cual históricamente estaba legitimado la cuestión de la esclavitud, la pregunta es, bueno, ¿quién depende más de quién? ¿Sí? ¿El amo de sus esclavos o el esclavo, en este caso, su amo? Esto le va a permitir a Hegel hablar de lo que nosotros conocemos como la dialéctica hegeliana, que tiene que ver con momentos del espíritu, ¿sí?, esta manifestación colectiva, histórica de la humanidad, que tiene que ver con la tesis, antítesis y síntesis. Tesis será la afirmación de una idea, antítesis será la negación de la idea, ¿sí?, y la síntesis sería la negación de lo que acabo de negar. ¿Sí estamos de acuerdo? En este sentido, si yo, por ejemplo, tengo tesis A, la antítesis sería no A, y la síntesis sería no A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es en una cuestión matemática. Pero si nosotros estamos, en este caso, pensando en que se dan ciertas situaciones en las cuales Hegel va a decir que históricamente, ¿sí?, el espíritu del colectivo, el espíritu de la humanidad, el espíritu de las épocas, ¿sí?, hablando como culturas, pues en este caso ha ido evolucionando o ha ido modificándose a partir de una serie de cosas, pues en este caso podríamos entender que es una situación difícil. Obviamente no es correcto que exista esclavitud, si estamos de acuerdo, pero estamos hablando en el supuesto de que en esta época, en una época en donde existe amos y esclavos, ¿quién depende más de algunos? ¿Sí? Y, por ejemplo, Ibilos Nosip dice que sin esclavos no hay amo, el amo depende del esclavo. Jesús Javier Briceño dice que ambos dependen uno del otro, si falta alguno ya no hay esclavitud. Alba Lucero dice los dos dependen el uno del otro, pues sin uno no existe el otro, supongo. Eix Drum Álvarez dice que el amo del esclavo. Luis Sánchez, el esclavo del amo, pues le da la vida. Y Aniux Betzita dice, ambos dependen para sobrevivir. Sí, efectivamente hay una relación de dependencia. El esclavo no podría ser esclavo sin que hubiera un amo. De hecho, si no hubiera, en época histórica en la que estamos hablando, si no hubieran amos,
esos esclavos no podrían existir. Y viceversa, este esclavo, ¿sí? El esclavo necesita del amo, pero el amo también necesita de los esclavos. Ahora, ¿quién necesita más de quién? Pues seguramente el esclavo necesita más del amo que el amo del esclavo. ¿Por qué? Porque si yo tengo y se me muere, pues yo voy y compro otro y lo sustituyo. Si estamos de acuerdo, o sea, yo podría, como amo, podría darme ese lujo de tener muchos esclavos. Pero el esclavo, pues sí, depende muchísimo, en este caso, el amo. Ahora, vamos a continuando con esta situación, esta relación de dependencia, ¿sí? Vamos a explicar ahora estas tesis, estas partes de la conciencia desventurada que se da en la dialéctica del amo y el esclavo. Tesis, plantea Hegel, imagina un árbol, ¿sí? Es este árbol que está ahí, está creciendo, ¿sí? Es un árbol ya grande y esa es la tesis. ¿Qué es lo que pasa cuando llega alguien y corta ese árbol? Por ejemplo, un pino, ¿sí? Trata que cerca Navidad, la gente va a la Jusco o la gente va al Nuevo Toluca y va a cortar en este caso un pino de Navidad. ¿Sí? Cuando se corta ese pino y se pone en el carro para llevarlo a casa, esa es la antítesis. La tesis era el pino, el árbol. La antítesis es este árbol caído que está en el automóvil, ¿sí? Es la negación. La antítesis es la negación de la tesis. Ese tronco que está ahí caído es la negación del árbol. Sí, ya no es árbol. Yo no puedo volver a plantarlo y decir, bueno, no pasó nada, pues sigue creciendo, porque ya fue talado. Sí, entonces esta antítesis sería su negación. Sí, ahora, ¿para qué ponemos en este caso un árbol de Navidad? Las personas que pongan árboles naturales, ¿no? Pues en este caso seguramente porque se acerca una época en la cual le ponen esferas y lo ocupan un momento para que posteriormente cuando acabe, en este caso la Navidad, pues llega la síntesis, es decir, este árbol que ya está marchito y que ya no queremos, ¿dónde va a terminar? Negando, ¿sí? Va a ser la negación cuando se tira a la basura, cuando se saca para que el camión de la basura se lo lleve, y en este caso ese sería su síntesis. La tesis es el pino de Navidad en la sala sería la antítesis, ese árbol en el basurero sería su síntesis. Es la negación de la negación de la negación, es decir, algo hay de árbol en el árbol de Navidad, pero ya no es el árbol que era inicialmente, ya no puede volver a ser lo que era antes. Y ese árbol de Navidad que antes era el que estaba en la sala con esferas y con, no sé, con luces, pues ahora que está todo seco y que está en este caso en el basurero, ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, bajo esta situación, ¿sí? Esta dialéctica del amo y el esclavo, Hegel va a ir diciendo de que como hay una relación de dependencia, ¿sí? El amo necesita el esclavo y el esclavo necesita el amo, parece que están fundidos y que no se puede terminar esta situación, porque el amo necesita el esclavo y lo esclaviza y lo enajena, ¿sí? Pero también el otro está enajenado por el otro y el otro depende del otro, ¿sí? Y entonces Hegel va a decir que en algún momento va a llegar esta situación, lo cual para superar esta tesis, ¿sí? Para superar esta situación, si pensamos que el amo es la tesis, el esclavo sería su antítesis o viceversa, tendría que haber algún momento de la historia en la cual se supere amo-esclavo y lleguemos a una nueva época en la cual no haya esta situación, ¿sí? Que sería en este caso la síntesis. Sin embargo, ¿qué es en este caso? Bueno, en el caso de los árboles que retoñan, ¿qué es el retoño? Sería la síntesis, justo es la negación. Si estamos de acuerdo, porque el retoño no es lo que fue, pero tampoco es lo que fue inicialmente. Sí, es decir, la síntesis es negar lo que hace poco fue, pero también es negar lo que inicialmente fue. Entonces, a la pregunta de Angelina Chamizo, en el caso de los árboles que retoñan, ¿qué es el retoño? Justo es la síntesis, porque estamos hablando de este proceso, no es el árbol que está retoñando y que sigue siendo árbol, sino que fue cortado de tajo y en este caso fue retirado, en este caso, de su situación, ¿no? Bueno, para los comentarios, en este caso, anticapitalistas y ante esta situación que están ahí, se va a derivar, después vendrá Marx y tomará toda esta cuestión desde la izquierda hegeliana y ya hablará de sistemas y hablará de capitalismo, comunismo, socialismo, toda esta situación. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en esta situación, que va a ser en este caso en comprender lo que Hegel plantea en su texto La fenomenología del espíritu, la conciencia desventurada. ¿Sí? Esta conciencia desventurada es aquella conciencia que sabe que está enajenada, que sabe que depende del otro y que no puede zafarse de esta situación. ¿Sí? Hegel va a plantear que el espíritu, la conciencia individual, va a pasar por tres momentos. El ánimo puro, la conciencia para sí, el otro, la conciencia para el otro y luego la autoconciencia. Sí, soy consciente de que soy consciente para mí mismo, estoy dando cuenta de mi subjetividad, de mi objetividad, de lo que está a mi alrededor.
Pero también soy consciente de que soy consciente para los otros o soy consciente de los otros, las personas que están a mi alrededor. Pero también puedo ser consciente de mí mismo, ¿sí? Entonces uno es consciente de lo que está, del otro o del otro, ¿sí? Y de uno mismo. Pero va a haber una situación en la cual el sujeto se va a enajenar, ¿sí? Toda esta cuestión tendrá una razón de ser más adelante. Entonces, ¿qué es en este caso lo que va a pasar con la conciencia desventurada, ¿sí? Hegel la va a denominar conciencia desventurada porque está escindida en dos partes, la mía, pero también la del objeto, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, este ejemplo típico marxista, ¿no? Una persona que trabaja en una fábrica de la cual toda su vida se la ha pasado produciendo, en este caso, los objetos que están produciendo en la fábrica en la que trabaja. Pero al final, ¿sí? Al final del día, cuando tiene que salir del trabajo, si pensamos en alguien que trabaja en una industria alimenticia, ¿sí? En la industria cárnica, en una industria en herdes o cualquier industria que se les ocurra, ¿sí? Y entonces, después de estar trabajando tantas horas en jornada laboral, ¿sí? Otorgando su tiempo, su espacio, su vida para producir los objetos que van a consumir los otros, ¿sí? Termina saliendo para tener un sueldo, para comprar justo lo que acaba de producir, para comprar justo una salsa, para comprar justo un refresco, para comprar justo una carne, ¿sí? Que termina en este caso comiendo. Entonces, ¿qué es en este caso lo que va sucediendo? De que el sujeto está dando cuenta de que termina siendo enajenado y es consciente de que depende, ¿sí? Yo puedo ser consciente de que mi vida está dependiendo sobre algo. Sí, esto en algún momento me puede permitir poner una pausa y a lo mejor alejarme de esta cosa que me está generando un daño. Pero hay momentos en los cuales estoy tan enajenado, estoy tan alienado, estoy tan dependiente del otro, ¿sí? Que no me puedo desafanar de esta situación. Y entonces, en ese momento, esa conciencia desventurada, ¿sí? Que lo que voy planteando va a ser en este caso explicar la manera en la cual el sujeto tiene que aprender a renunciar sobre las cosas que dependen de los otros o de uno, ¿sí? Y de los objetos que lo producen, ¿sí? Pero esta renuncia me va a llevar a una autoconciencia, porque imaginémonos que yo trabajo en una industria cervecera, ¿sí? En la cual he dedicado mi vida o tantas horas de la jornada laboral a producir cerveza, ¿sí? Donde sé cómo es la producción, cómo sé esto, no importa qué tan bueno o malo sea mi sueldo, el punto es que al final, siempre que vaya a una fiesta o siempre que haya un fin de semana o siempre que se me antoje una cerveza, termino consumiendo lo que produje. Y yo puedo darme cuenta de que no es el mismo costo que tiene en el mercado, ¿sí? Que es el costo que me venden a mí, pero yo ya me volví tan dependiente, soy tan enajenado o mi vida es tan desventurada que sé que uno puede decir, chale, o sea, esto cuesta tanto, pero no lo puedo comprar porque no soy dueño de la empresa o me dan un descuento de empresa, pero al final yo termino consumiendo y al final yo termino encerrado en un círculo, ¿sí? Esta situación, ¿sí? Va a llevar a lo que posteriormente Marx va a llamar la alienación o la enajenación, ¿sí? La dependencia, ¿sí? Y se da en dos niveles, en el trabajo, ¿sí? Un sujeto que no se siente a gusto y está enajenado porque pues no le gusta su trabajo, pero está ahí porque es lo único que hay. Y mientras no encuentra algo mejor, pues está trabajando sin ganas, pero tiene que trabajar porque tiene que trabajar. Y en este caso, pues está como a disgusto, ¿sí? Pero también respecto a la mercancía, ¿sí? Lo que les decía hace rato, este productor que produce algo que es ajeno a él, pero que luego tiene que consumir, ¿sí? ¿En qué consiste esta enajenación o esta alienación? ¿Sí? Pongamos en este caso el ejemplo de cómo se mueven los planetas. Sabemos que en el sistema solar todos los planetas tienen dos movimientos. El movimiento, en este caso, de rotación, pero también el de traslación, ¿sí? El movimiento de rotación, si bien recordamos, tiene que ver con que cada planeta gira sobre su propio eje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pensemos metafóricamente que nosotros somos un planeta en el cual giramos sobre nuestro propio eje. Nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros deseos, ¿sí? No importa que sea egoísta, individualista, simplemente estamos girando sobre nosotros mismos, ¿sí? Estamos preparándonos para ser los mejores estudiantes, para ser los mejores profesionistas, para ser los mejores ciudadanos, los mejores padres de familia, lo que quiera ser o cada uno de nosotros sea. Pero de buenas a primeras aparece una situación que desvía nuestra atención de nosotros mismos.
¿sí? Esa cosa o esa persona o ese ideal, ¿sí? Es un objeto externo a nosotros, ¿sí? Una idea, una persona, una situación, etcétera, ¿sí? Entonces, encuentro a los Pumas, encuentro un videojuego, encuentro el amor, encuentro el alcohol, ¿sí estamos de acuerdo? Y de buenas a primeras, mi atención ya no está girando en torno a mí, sino que empiezo a trasladar a la otra persona, ¿sí? Entonces mi vida empieza a girar en torno a la persona que enamoré, mi vida empieza a girar en torno a la sustancia que estoy consumiendo, en torno a la causa que ha adquirido de rescatar a todos los animales callejeros y darles, en este caso, un hogar digno, o en este caso mi vida empieza a girar en torno a rendir en la escuela, a las guardias, a obtener una maestría, a obtener un trabajo, ¿sí? Y entonces poco a poco el sujeto ya deja de girar sobre sí mismo y empieza a girar ya no sobre su propio eje, sino empieza a girar sobre otro objeto, ¿sí? Cuando eso va sucediendo, ¿sí? Lo que puede suceder, va a decir en este caso, podría decir en este caso Marx, es que el sujeto se está enajenando, el sujeto se está alienando, ¿sí? Es decir, pierde de vista que la vida gira en torno a él porque ya empieza su vida a girar en torno a los otros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando ese otro se acabe? Cuando ese otro me diga adiós, cuando ese otro se muera, cuando ese otro se consuma, ¿sí? Pues en este caso yo voy a sentir que mi vida ya no tiene sentido y que tengo que sustituirlo por otro objeto. Y entonces busco algo que se parezca, ya terminé de salvar a mi colonia de perros callejeros, pero me doy cuenta que hay más perros callejeros, entonces ya terminé este objetivo y voy sobre el otro objetivo, o ya se terminó esto y me doy cuenta que necesito uno más, o en esta persona me deja, o termina esta situación y entonces empiezo a girar en torno a otro, ¿sí? Entonces, bajo toda esta situación, ¿sí? Lo que está diciendo Marx es que empezamos a enajenarnos, empezamos a alienarnos. Y entonces esta alienación termina produciendo cosas que van a ser muy desagradables, que es la cosificación, ¿sí? Porque yo me cosifico, yo me vuelvo en la cosa que tiene sentido para el otro, ¿sí? Dejo de ser un ser y me convierto en la cosa que le da sentido o que tiene sentido por el otro objeto, ¿sí? O empiezo a enajenarme por el objeto. Entonces, yo ya no me veo sin ese videojuego, yo ya no me veo sin que jueguen los Pumas, yo ya no me veo sin que esté en el trabajo. O en este caso, cuando deje de trabajar, entonces sigo trabajando porque no me veo en otro lugar que no sea este. Y entonces se va a producir esta alienación, esta cosificación, esta enajenación. Sí, ahora, toda esta situación que pudiera ser a lo mejor un poco árida y a lo mejor un poco como muy abstracta, podrían preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la bioética? Axel Honneth, que fue uno de los últimos, no fundadores, de las últimas personas que estuvo a cargo de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Va a tener en este caso distintos textos, distintos artículos, distintas ponencias, inclusive, que habla sobre la cuestión de las personas que han sido menospreciadas. Y bajo todo este esquema, sí, en este esquema hegeliano marxista que he planteado, se va a concretar que esta conciencia desventurada, sí, darme cuenta de que yo estoy en una relación de clara dependencia del otro, que me ha alienado y me ha enajenado, y que no me va a permitir llegar a una síntesis, sí, porque Hegel plantea, ¿en qué momento terminará la relación entre el amo y el esclavo? Hegel plantea, llegará un momento en el cual el espíritu, el esclavo se ponga en los zapatos del amo y el amo se ponga en los zapatos del esclavo y se va a dar cuenta de que no es una relación sana y terminará esta situación. Pero como eso no ha sucedido y no podemos esperar a que tomen conciencia, ¿sí? Ya cambiamos de amo y esclavo y entonces hablamos del patrón y el burgués. Entonces, como no, perdón, el patrón y el obrero, ¿sí? El burgués y el obrero. Entonces, como vamos a esperar a que estas personas, a que alguno de estos sectores le caiga el 20 y deje de explotar, deje de enajenar, deje de alienar, deje de cosificar a los otros, pues entonces tendríamos que tomar otras alternativas, va a plantear Marx, ¿sí? Honneth lo que está planteando es que justo en todo este proceso de la alienación, enajenación, la conciencia desventurada y todas estas situaciones, ¿sí? Lo que va a suceder es que llegamos a una sociedad que termina menospreciando y que termina haciendo acciones concretas que justo lo que están buscando es impedir la realización y el reconocimiento de las otras personas, ¿sí? Porque tenemos en este caso una sociedad que para cumplir con sus fines mercantiles
con sus fines consumistas y con sus fines de tener cada vez más, ¿sí? No importa la explotación y la enajenación la cual se lleva el otro, el chiste es tener más. No importa, hemos llegado a este grado en el cual no importa que trabaje más. Mientras más trabaje, más tengo, y si más me jodo, tendré mejores cosas para los míos o para mí mismo. Sí, entonces empezamos a llegar a una situación en la cual nos hemos cosificado al otro, ya no tiene una dignidad, en este caso el trabajo, sino simplemente es un medio para llegar, en este caso, a un fin. Y entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que la sociedad ha ido generando sectores que ya no se pueden realizar a sí mismos y que nadie los reconoce. Los ven como a un lado, los ven como situaciones o personas marginadas. Porque en esta lógica de la competitividad, ellos están así porque quieren, ellos están así porque no pueden, porque quieren, ellos están así porque se lo buscaron, ellos están así porque es más fácil extender, en este caso, la mano que ponerse a trabajar. Y entonces hemos ido generando una idea de menosprecio al otro, ¿sí? Menosprecio porque ya no es competitivo y entonces tenemos que separarlo de su trabajo. Se menosprecia porque ya no cumple con el estándar y entonces se va relegando porque llegan nuevas generaciones. Es menospreciado, o en este caso termina siendo cosificado, porque en este caso es fácilmente sustituible por alguien que traiga un mejor currículum, una mejor preparación, una mejor recomendación, y entonces simplemente lo que va pasando es que se van desplazando. ¿A dónde están todas estas personas desplazadas? ¿Qué es lo que se hace con este menosprecio o con esta situación de vulnerabilidad en las que se meten? ¿Sí? Honneth va a decir que nosotros llegamos a 3 grandes situaciones. Uno, al daño y humillación física hacia los otros. Ya ni siquiera los vemos a veces como iguales a nosotros, sino son los otros, ¿sí? Y podemos pensar en el drogadicto, en el indígena, ¿sí? Ojo, no estoy afirmando de que esto sea correcto. Simplemente estoy diciendo que en estas lógicas donde lo que importa es lo permanente, lo eterno, lo que está siempre, ¿sí? Cuando ciertas personas empiezan a generar conflicto, empiezan a hacer situación, preferimos en este caso dañarlos, hacerle cualquier situación, humillarlos, bullearlos, hacer cualquier tipo de cosas para manifestar que ya no son bien recibidos, ¿sí? Se les priva en este caso sus derechos y de una exclusión social, ¿sí? Recordemos todo lo que escribió Michel Foucault respecto a todas estas cuestiones de biopolítica y que veremos más adelante, que va a generar toda esta situación de exclusión social y sobre todo que se degrada el valor, ¿sí? O sea, ya no tienen el mismo peso que tenían en su época dorada. Sí, pensemos, por ejemplo, en indignante, que es en este caso ver adultos mayores que pasaron gran parte de su vida haciendo lo más que pudieron hacer para mantener a su familia y que terminan siendo cesados, en este caso, de su trabajo y terminan, en este caso, de cerillos ahorita no, porque pues, es una situación de contingencia, pero en este caso, pues que terminan exiliados, terminan aislados, terminan como apestados, ¿sí? Y esto la misma sociedad lo ha ido generando, ¿sí? ¿Cuáles son los modos de desprecio? Y esto nos va a ir acercando, todo este preámbulo, ¿sí? Nos va a permitir llevar a entender que la bioética tendría cierta obligación social, ¿sí? Hacia este tipo de sectores a los cuales nosotros hemos, en este caso, despreciado, ¿sí? Dice Balam Das Alejandro, más allá de la cosificación y alienación, tenemos que llegar a la etapa del espíritu, que es la deificación, sí, pero en este caso lo que ha sucedido, como contestó posteriormente Guillermo, que el mercado es el que, en este caso, nos desplaza, ¿no? Raziel Troimer dice que Noah Harari menciona en su libro de Animales a Dioses, el lujo, cuando se da por sentado, se vuelve obligatorio. Sí, es una lectura interesante y que ha generado una forma de repensar nuestra situación social. Jorge Platas pregunta si es posible vivir fuera de la enajenación o es esta una condición inherente del sujeto racional y de la actividad de la conciencia. Podemos hablar de la enajenación crítica. Saludos. Esta escuela de Frankfurt lo que va a estar planteando es cómo justo hemos llegado a esta cuestión de la, como tú lo mencionas, esta como enajenación, como si fuera una condición inherente al sujeto racional y a nosotros, pero no necesariamente es así, más bien nos la hemos comprado, nos la han impuesto y nosotros muy fácilmente, bajo el confort que nos han generado las situaciones, pues hemos asumido que es cierta. Porque justo lo que va a plantear Honneth es de que
este tipo de desprecio, este tipo de exclusión, este tipo de marginación que está generando, en este caso, que es una herencia histórica desde la revolución industrial hasta nuestra época, ¿sí? Ha generado en este caso, pues, que la situación esté tan destruida y en deterioro como la encontramos el día de hoy. Y que justo esta situación de comprender el desprecio que se le tienen a los otros o que me tengo a mí mismo o que yo he generado en los otros, me permitiría justo hacer este cambio, ¿sí? Y llegar a quitarnos esta enajenación social, ¿sí? Y hacer como una especie de denuncia de lo que está pasando para tomar una postura y darle un giro. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque estamos muy enajenados, muy alienados, estamos en la situación de la inmediatez, donde si ahorita alguien no me pone like en el Facebook, es como si el pub no me leyera. Bueno, o sea, en las reglas del Facebook, pues al menos primero pon me gusta a la página para que entonces nuestro community manager pueda comentar y pueda compartirte, pero si no nos has puesto me gusta y no aparecemos como amigos, pues no nos pidas en este caso que digamos gracias. Gracias, Jorge Luis Borges 40, por tu comentario. Necesitamos también jugar ciertas reglas. Ahora, ¿esto qué es lo que nos está metiendo? A una lógica, ¿sí? Muy extraña y no muy sana, en este caso de la inmediatez y en este caso de buscar estar siempre presentes. Cuando nosotros no estamos presentes y empezamos a ser excluidos y empezamos a ser violentados, empezamos a ser marginados, pues nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor el mundo no está bien, ¿sí? Y que desde la vivencia en carne propia, porque somos nosotros los que estamos generando estamos generando esta condición para despreciar a los otros, podemos cambiar la situación y ya no volverlo a hacer, o bien darme cuenta de que yo estoy, al estar viviendo esta situación de menosprecio, de desprecio, pues en este caso tendría que hacer algo para cambiar esta situación en mi vida o en las personas que están a mi alrededor. ¿Qué es lo que va a decir en este caso Axel Honneth sobre, en este caso, el desprecio? Que el desprecio implica la falta de libertad de acción, el desprecio implica injusticia y la incapacidad para entender al otro. Sí, y pone varios ejemplos. Lo leo así tal cual, aunque parezca karaoke, ¿no? Son la violación o el maltrato, ¿sí? Que sufren las personas en relación a una situación de amor ágape, de una relación de camarada, de hermandad, una situación, en este caso, de buscar el bien común. ¿Sí estamos de acuerdo? Donde se violentan y maltratan a las personas. ¿Sí? En un segundo grado, ¿sí? Esta es como la primera falta, como el primer grado de desprecio, por así decirlo, ¿sí? Que se violenta y se maltrata al otro porque uno de los dos se cree superior o con el fin de obtener algo, se tiene que pisar al otro, ¿sí? Entonces, con estos dichos de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, ¿sí? Encontramos esta situación donde se puede violentar bajo una justificación que no necesariamente es racional y no es ética. Sí, una segunda forma es cuando se da una exclusión, ¿sí? Cuando se da una desposesión de derechos. Si entonces piensen, por ejemplo, en la persona que, con estos comerciales que estamos viendo aquí en la ciudad, en México, con esta situación de que no consumas drogas y demás, de que te engranjaron y cosas así, pues en este caso, una persona que termina recluida en un centro de desintoxicación, ¿sí? Pues obviamente es desposeída de derechos y de exclusión. Ahora alguien podría decir, sí, claro, pero es que es importante porque es un peligro para los otros y es por su bien y demás, ¿sí? Pero con todo lo que le van a hacer ahí y con todas las prácticas no humanas, muchas de ellas en contra de los derechos humanos, y en este caso que genera en este caso la humillación del otro, pues en este caso lo que estamos haciendo es desposeerle de sus derechos, excluirlo, porque estamos haciendo así, y cuando salga siempre va a traer esta situación de que estuviste encerrado, ¿sí? Va a traer como esta cicatriz, como esta situación de, como si fuera el apestado, el que no tendrías que estar acá, estás acá porque te dimos chance, estás aquí por gracias a nosotros, y entonces ahí hay una situación en la cual se les desprecia en segundo término, ¿no? Y en tercer término lo que va a decir es una deshonra, porque en este caso ya no vamos a tener, en este caso, la posibilidad, en este caso, de establecer una relación social en la cual nosotros encontramos la posibilidad, en este caso, de establecer lazos de
de lazos, en este caso, solidarios entre distintas comunidades, entre distintas naciones y entre distintos grupos sociales, no solamente entre los amigos, la familia y demás, ¿sí? Todas estas situaciones de desprecio, sí, pensemos ahora en los lugares que les dije que queremos enfocarnos en esta sesión. Pensar, por ejemplo, en los adultos mayores que sufren abandono social. Sí, si ustedes le preguntan a médicos, algunos de ustedes de aquí son médicos o trabajan en algún centro sanitario, ¿sí? Así como en este caso hay gente que agarra a un perro atropellado y lo lleva al veterinario para que el veterinario en este caso lo cure y ya no regresan por él y luego el veterinario tiene que estar buscando dónde lo colocan, pues lo que está sucediendo en México y en muchos lugares, vamos a ver unas estadísticas, es de que hay un abandono social y entonces se bota al abuelo que está enfermo para que en el hospital a ver qué hacen y ya nadie va por él, nadie lo regresa, ¿sí? Y entonces, ante una situación de abandono social o los asilos, por ejemplo, ¿sí? Pensemos. El segundo lugar que van a ser los migrantes, que por alguna situación están siendo obligados a emigrar de su lugar de origen para, en este caso, encontrar una situación, un lugar mejor para él y para esta persona y su familia. O bien, en este caso, en las personas de los niños de la calle, ¿sí? Si pensamos ante esta situación, ¿sí? Ahora también podrá decir cualquiera de ustedes que históricamente todas estas situaciones han existido siempre y que nunca se habían hecho algo por ellos, ¿sí? La pregunta ante esta situación es de que ante la estigmatización, ante la situación de abandono, vulneración y exclusión que sufren los otros, nunca es demasiado tarde para empezar. Más bien nos hemos tardado demasiado en voltear a ver hacia los otros, hacia los nuestros, ¿sí? Y esto no tiene como finalidad fomentar una ética antropocéntrica, sino es una cuestión de exigencia social, ¿sí? Hay grandes comunidades que han sido marginadas. Pensemos, por ejemplo, en muchos de los concursos que se hacen a nivel internacional y que declaran que para la vacante tal, en caso de empate, ¿sí? Empate de pruebas, de entrevistas, de currículum y todas las cosas, el criterio de desempate será, 1, pertenecer a un grupo indígena, 2, tener alguna capacidad diferente, ser débil visual, 3, alguna situación en este caso de tener en este caso alguna preferencia sexual distinta, ¿sí? Y alguien podría decir, bueno, ¿pero por qué? Sí, porque si pensamos históricamente, todo el daño que se hizo a más de 500 años de la conquista de este continente, ¿sí? Pues en este caso nosotros estamos en deuda y cualquiera de ustedes podrá decirme, pero es que nosotros no estuvimos. Sí, nosotros no nacimos en los 1400 ni en los 1500, pero venimos de esta sociedad y tenemos una justicia social y una memoria histórica a la cual le debemos, en este caso, tenemos una serie de obligaciones de hacer algo por los que estuvieron, ¿sí? Y por eso cuando encontramos posiciones en las cuales, puestos clave en los cuales dicen que en caso de empate se le va a dar el lugar, en este caso, si fuera el empate entre un hombre y una mujer, a una mujer porque por cuestión de género, históricamente se tiene una deuda hacia el género femenino por todos los siglos de humillación, ocultamiento, exilio y menosprecio, ¿sí? No es en este caso una situación injusta, más bien es una forma de empezar a hacer justicia desde este momento por la justicia que se debe en momentos anteriores, ¿sí? Que todo esto tiene que ver con redistribución de oportunidades o que manifiesta en este caso la deshumanización, efectivamente. Ahora, ¿dónde pasan más estas cosas? En los centros psiquiátricos, sí, Nicole, efectivamente, ahí se dan muchas situaciones de desprecio, donde Michel Foucault decía de que no necesariamente el manicomio era el lugar específicamente donde estaba el loco, a veces también estaba la persona que era incómoda para el sistema. Y entonces era más fácil en este caso catalogarlo como loco para en este caso encerrarlo y que no siguiera alborotando en este caso el rebaño, ¿no? Entonces aquí tenemos ya muchas situaciones en las cuales bajo una situación de desprecio pues se dan otras situaciones, ¿no? Entonces, toda esta situación de desprecio, ¿en qué termina? En que muchas de estas personas, ¿sí? Posiblemente, ¿sí? Terminan en este caso rechazando su propio cuerpo, es un rechazo a nivel individual, social, porque ya no saben que no encajan, saben que no pueden hacer equipo porque han sido
etiquetados como lacras, como escoria, como un perjuicio a la sociedad y que siempre van a traer la etiqueta de preso o loco o enfermo o homosexual, ¿sí estamos de acuerdo? Hoy obviamente han cambiado mucho las cosas, pero si pensamos en hace un siglo cómo están las cosas, pues obviamente también había otra situación en la cual había un rechazo al propio cuerpo, una incapacidad social de comunicarse con los otros, porque, por ejemplo, pensemos, no es que ahora tengamos más personas con capacidades diferentes, lo que pasa es que ahora ya hay más condiciones para que puedan, en este caso, salir. ¿Cuántas personas podrían salir en una silla de ruedas en la ciudad donde vives? Para ir a tomar el metro, para ir a tomar el colectivo, para ir a tomar, en este caso, ir a la plaza, por ejemplo, ¿sí? Si pensamos en todos los obstáculos, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues que si alguna persona tuviera algún tipo de enfermedad, pues era más fácil, mejor quedarse y que todo se le llevara porque no podría salir. Sí, y obviamente a nivel de estigmatización, como en este caso mencionaron algunos de ustedes, ¿no? Esta deshonra por tener estas ideas, por ser diferente, pues porque no encajo en el perfil que ponen los demás, etc. Ahora, con todas estas ideas de desprecio, menosprecio, humillación, exclusión que hemos estado hablando, ustedes se van a dar cuenta que si nosotros quisiéramos hacer caso a este principio de la justicia, donde no nada más es la distribución de bienes sanitarios, si es una cuestión de, bueno, ¿y qué tan injusto o qué tan excluyente es una educación como la que tenemos ahorita, en la cual solamente las personas que tengan la infraestructura de una conectividad, un teléfono inteligente o una computadora puedan acceder a esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos educar en esta situación de contingencia? Sí, pues también ahí encontramos otra situación de desprecio, donde damos por supuesto pues que la gente, ahí ponga al niño a que escuche, en este caso, la tele y pues total, pues ahí aprenderá algo, ¿sí estamos de acuerdo? Cuando no necesariamente si una familia tiene 2 o 3 hijos, pues en este caso y solamente hay una tele, pues en este caso lo podrán hacer. ¿Y qué pasa cuando en este caso es una situación como esta que no pasa en tele y que tienen que conectarse a Facebook y todas estas situaciones? Pues obviamente hay otra situación, ¿sí? Entonces, ante muchas de las cosas que pueden estar viendo que hay exclusión, que hay en este caso un desprecio y que hay una clara situación en la cual consciente o inconscientemente somos esa conciencia desventurada que sabe que dependo de, pero no puedo hacer otra cosa porque dependo de, y entonces mejor asimilo y acepto lo que yo tengo acá porque es mejor tener esto a no tener nada. Eso es una conciencia desventurada, a darnos cuenta de que estoy en una relación de dependencia amo-esclavo, ¿sí? Y que difícilmente podré salirme de aquí, o que estoy enajenado y alienado con los otros y que me convierto en la cosa o en el medio para que los otros puedan tener las cosas y tengo que vivir infeliz porque esa es la forma para que los demás no vivan tan feliz. Pues estamos hablando de una situación evidentemente que socialmente nos ha llevado al desprecio y que muchos de los responsables, en este caso, esto no va a decir que es en este caso el gobierno, sino somos muchos de nosotros, porque estando en una posición de privilegio, nosotros no hacemos nada para retribuir lo que los otros han dejado de hacer para que nosotros estemos en el lugar donde estamos. Y entonces esta ética, esta bioética social lo que va a estar apelando es a estos principios de solidaridad, de ayuda, de extender la mano al otro, de buscar en este caso a los lugares que han sido excluidos socialmente, ¿sí? En este caso, hacer algo por los otros, ¿sí? Con esto no estamos cancelando el animalismo o las cuestiones, en este caso de política en contra del medio ambiente, ¿sí? A favor del medio ambiente, perdón. O sea, lo que estamos diciendo es, así como existen personas que se desviven porque los animales no sufran, ¿y cuándo vamos a hacer algo por las personas que están en los psiquiátricos? ¿Cuándo vamos a hacer algo por los niños en calle? ¿Cuándo vamos a hacer algo para que la migración deje de existir? ¿Cuándo vamos a hacer algo por las personas privadas de su libertad? Y con esto nos estoy apelando a que todos los que nos están escuchando, estos 109 que están ahorita sintonizando, pues en este caso se pongan las pilas y hagan activismo social. Simplemente es darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo y a lo mejor una de estas personas empieza a darse cuenta de que sí, necesitamos hacer una cuestión a favor de otros sectores que son vulnerables, ¿sí? Ahora, ¿qué es la vulnerabilidad? Por la cuestión de la vulnerabilidad,
estamos entendiendo regularmente en bioética a una persona, a un sujeto que tiene una enfermedad, un dolor o un sufrimiento que lo está llevando al término, a su muerte, y que manifiesta en este caso lo frágil y débil que puede ser una persona, ¿sí? Y entonces que lo hace tener más precaución y a tener más cuidado de sí. Pero también, en este caso, en la bioética, podemos decir que son vulnerables, pues un montón de personas que no solamente es la persona que está enferma, ¿sí? Que serían los enfermos, los familiares, el personal sanitario, todos los derechohabientes, si estamos de acuerdo, o sea, todas las personas que están alrededor de la persona que está en este caso enferma. ¿Es vulnerable en este caso un ecosistema? Sí, por eso tenemos los problemas medioambientales y tenemos este problemota que es el cambio climático o el cambio global, ¿sí? Un estudiante, evidentemente, porque depende de quién educa, cómo educa, en este caso, bajo qué situación, de que si te bulean, que si te hacen bullying, que te hacen sexting, que si te están grabando, que si te están exhibiendo, que si estás poniendo las cosas, que si estás diciendo todo el tiempo lo que haces, que si estás manifestando las carencias que tienes y por eso estás todo el tiempo hiperconectado, que si te acosan, que si eres acosador, etcétera, ¿no? Las obras de arte, trabajadores, etcétera, entonces todos somos vulnerables. Ya se había visto en la sesión anterior un poco que era en este caso la vulnerabilidad antropológica y sociopolítica, ¿sí? La sociopolítica va a decir que si de por sí ya todos tenemos esta vulnerabilidad antropológica porque nos vamos a enfermar, nacemos y hemos ido creciendo y nos estamos enfermando y nos vamos a morir y podemos tener cualquier daño físico, emocional, psicológico, etcétera, pues si ponemos en este caso nuestras características en esta cuestión sociopolítica, pues nos daremos cuenta pues de que podemos tener mayor o menor vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, un varón que viva en una zona marginal o popular en la Ciudad de México, ¿sí? Pues no va a ser la misma condición que fuera en este caso una mujer. El cambio de sexo hace que se vuelva más vulnerable en un país como el nuestro, en el cual existen 10 a 12 feminicidios al día, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahora, si nosotros pensamos, bueno, y si a toda esta situación tú le pones una persona de un desastre natural, ¿sí? Hay un montón de gente que después del 19S, después del último temblor del 19 de septiembre, pues sigue siendo vulnerable y sigue esperando justicia y sigue esperando que se cumplan las promesas que se llevaron a cabo en ese momento. Sigue habiendo hoy 2020 discriminación social, sigue habiendo en este caso problemas por cuestión de género, por cuestión de marginación, por violencia social, por pobreza, por exclusión. Entonces, con todas estas situaciones llegamos, después de casi una hora de estar discutiendo todas estas situaciones, a comprender en este caso la bioética social. Sí, y aquí tenemos en este caso a Greta Thunberg, ¿sí? Con esta famosa frase de que no quiero esperanza, quiero que actúes, ¿sí? No quiero que me des el avión, quiero que te pongas las pilas, ¿sí? Que el 20 de septiembre del año pasado convocó una huelga climática global donde ella decía, nuestra casa está en llamas y tenemos que actuar en consecuencia. Sí, ojo, más allá de que alguien diga, no, pero pues es que tiene una enfermedad, es de un país nórdico y no tiene la misma situación, lo que está poniendo en este caso de ejemplo esta chica es la conciencia en la cual si los demás no van a hacer algo por el planeta, pues entonces dejen que las personas que sí quieren hacer algo, que sí queremos hacer algo, tomemos la estafeta. Sí, porque no tenemos que esperar hasta que nosotros seamos adultos para tomar en cuenta esto, ¿sí? Y entonces se hace, en este caso viral, esta situación, en este caso de hacer algo por nuestro planeta. Sí, claro, evidentemente. Si nosotros nos pusiéramos a contar, Alejandro Sandoval Salgado, toda la serie de anécdotas hirientes, lacerantes, humillantes y despreciables que tenemos históricamente, ¿sí? Esto termina volviéndonos o locos o terminamos llorando porque no solamente Facteal, no solamente fueron los 43, no solamente fueron en este caso la muerte de 43, de 27 personas en el interior de un anexo en Guanajuato y todas estas situaciones. O sea, si nos vamos a pensar, pues pareciera que sí existe tanto estas cosas que algunos de ustedes dicen que es la doble moral o en este caso la situación, en este caso los feminicidios y tantas cosas tan lacerantes que se dan en este caso en nuestro país. Sí, efectivamente. Ante estas situaciones lo que queremos poner una atención. ¿Sí? No tenemos que esperar, eso es lo que se plantea desde la bioética social, a que el Estado se ponga las pilas, a que una ONG nos haga poner atención. Si en nosotros está
el tomar conciencia y el romper con esta enajenación, esta exclusión y este desprecio. Decir dónde se está dando el desprecio, decir, indicar, ¿sí? Dónde se está vulnerando y se están quitando los derechos humanos al otro, ¿sí? Eso nosotros sí podemos hacerlo y podemos contribuir a que eso termine, a que no haya una más. ¿Sí? A que en este caso no se vuelva a repetir esa historia. Eso sí podemos hacerlo, y podemos hacerlo desde situaciones virales, como sabemos, en este caso, podemos en este caso terminar con la carrera o con la vida de una persona por un video, por una frase, por una situación que se cuelga en redes sociales, y por qué no nosotros nos ponemos las pilas y decimos, pongámonos en este caso ya de acuerdo para terminar en este caso con el calentamiento global, ¿sí? O sea, hay muchas protestas que son válidas, sí, y no estoy diciendo que vayamos a todas las marchas y que hagamos toda la situación, que hagamos en paro permanente, sino tratar de comprender en este caso cómo, en este caso, ante ciertas situaciones, en este caso en las cuales se margina, desprecia, ya no somos incluyentes, ya no somos equitativos y ya no somos esa sociedad que predica la igualdad, la equidad, la justicia, la libertad, porque en los hechos se manifiesta, ¿sí? Y aquí tenemos varios ejemplos, tomemos algunos. Angelina Chamizo dice, también están excluyendo a los veteranos de la educación que no manejan la tecnología, claro, no solamente a los que no la manejan, sino a los que no la saben utilizar, y ahorita están en el problema de que no saben utilizar Zoom y que en la clase te están silenciando y te están compartiendo la pantalla y te están haciendo los otros nomás por estar jodiendo, y pues el profe ahí que tiene que estarse aguantando, ¿no? Rose Ferm dice que una de las bases de los derechos humanos son la base de la Constitución de México en 2011, es la búsqueda de la dignidad psicosocial, incluye la autoconcepción, hashtag de la valía, entendida como la cualidad de las personas que implican consideración o aprecio por sus características humanas intrínsecas. Aquí, grupos, poblaciones e instituciones deben garantizar que estas prerrogativas existan para decir que se garantizan los derechos, acceso a la justicia, la libertad, la autonomía, etc. Sí, efectivamente, justo lo que queremos hacer con este principio de justicia, llevado en este caso no solamente que quede en uno de los 4 principios propuestos por Childress y Beauchamp, sino que sea un principio que, como no ha sido tan explotado, en el mejor sentido de la palabra, no ha sido tan desarrollado, ¿sí? En las cuestiones clínicas de la biótica, pues lo movamos hacia las cuestiones sociales. Y entonces aquí ya podremos exigir todas estas situaciones, en este caso, que están diciendo, ¿no? ¿Considera que la pandemia actual puede intensificar la condición de desprecio social? Claro. Sí, pensemos, por ejemplo, si han salido, supongo que han salido por alguna situación de algún pago o ir a la farmacia o llevar los bienes, los víveres, en este caso sus familias o demás, pues en este caso se van a dar cuenta desde cómo la gente se toma en juego lo de usar un cubrebocas, o en este caso, cómo en este caso hay personas que tienen que seguir saliendo y que nunca dejaron de salir, si estamos de acuerdo, porque hay una necesidad imperante y que hay gente que puede en este caso estar en casa tomando clases y puede estar en una cuarentena cuando habrá gente que no lo puede hacer y que se expone en este caso, y que seguramente muchos de ellos han sido pues en este caso vulnerables y que se manifiesta, ¿no? Lo podemos ver en este caso con la paranoia, con la crisis, con el estrés que implica el salir, que implica el estar en esta situación, el estar en espacios entre la gente que toma conciencia y la gente que no toma conciencia, entre estas absurdas fiestas COVID, hasta esta situación de que, bueno, pues es pura mentira, es un virus que nos están metiendo porque todo viene con el nuevo gobierno, el nuevo orden, todas estas cosas ahí raras en este caso que escuchamos, ¿no? Entonces, sí, claro, como dice Julia, hay activistas que esconden sus intenciones de manipulación en el altruismo. Esto es perverso, incluso siniestro, efectivamente, si estamos de acuerdo, porque en este caso, bajo una de estas estafetas, pues obviamente siguen actuando bajo las mismas premisas, pero ahora bajo un ideal, en este caso, del momento. Si estamos de acuerdo, un pañuelo verde, en este caso un pañuelo naranja, un pañuelo morado, dependiendo del día que estemos celebrando, ¿no? Alguien dice, que no sé quién, porque para alguien dice, Daniel respondió a Daniel, profe, el caso del aborto también
entrarían en el campo de Daniel Ramos, perdón, ¿sí? Dice, profe, en el caso del aborto también entraría en el campo de los despreciados o vulnerables. Yo diría que ninguno de los dos, ¿sí? Ya se verá en este caso con Lourdes Enríquez, creo que es la persona que va a estar con ustedes. Dejen ver quién es. Sí, en enero con Lourdes Enríquez, ¿sí? Ella va a hablar acerca de la interrupción voluntaria del embarazo y saber en este caso que no es un problema de bioética social, porque justo es uno de los problemas que se trabajan en la bioética, y ahí estamos ante una situación de que una persona es persona legalmente hasta que nace, ¿sí? O hasta que tiene un sistema nervioso central, o si se interrumpe en este caso la gestación. Si estamos de acuerdo, entonces no sería en este caso vulnerable, depende del momento en que se practique la interrupción voluntaria del embarazo. Y segundo, en este caso no es despreciado, o sea, aquí dependerá del juego del lenguaje que quiera uno usar. Si yo en este caso utilizo el aborto como un método anticonceptivo, pues en este caso ni siquiera estoy pensando que hay una persona en mi interior y simplemente hago como una práctica para quitarme una situación. Si viene por una violación, pues entonces seguramente habrá una situación de que justo lo que no se quiere es despreciar esta vida y por eso lo que se busca es cortar antes de que siga creciendo, porque es un conjunto de moléculas que no necesariamente tienen en este caso vida humana, ¿sí? Podemos ver en las cuestiones, en este caso de los embriones, si ustedes busquen embriología y buscan cómo se encuentra un embrión a los 3 meses, a los 12 semanas, 11 semanas, 10 semanas de gestación, y los comparan en este caso con un embrión de caballo, perro, animal, etcétera, todos se ven iguales. Si estamos de acuerdo, aquí va a ser otra perspectiva, y el problema del aborto, eutanasia y estas cosas sí son problemas de la biótica que se abordan bajo otras premisas y bajo otras perspectivas. En este caso, en el campo 1. Aquí estamos hablando de esas situaciones que no están entrando en biótica y que parece que son importantes. Pero en este caso se va a estar hablando, ¿no? Hacia las personas que nos pregunten si los animales son vulnerables, sí, por eso surge la ética animal, sí, por eso es que se busca en este caso consideraciones éticas hacia estos animales no humanos, ¿sí estamos de acuerdo? Pero no podemos pensar que la jirafa por sí misma se da cuenta de que tengo una vulnerabilidad antropológica y que entonces no están respetando mi dignidad y mi libertad de tránsito, porque eso no podría expresarlo la jirafa, y más bien es una forma en la cual nosotros estaríamos haciendo acciones justo para terminar con esta situación. Agradecemos sus comentarios, ¿no? Pongamos esta cita y esto nos va a permitir ubicarnos un poco más. Sí, y veamos estas dos fotos. Es de Manuel Levinas, ¿sí? Y dice, el texto se llama Él. La leo. El no matarás es la primera palabra del rostro. Es una orden. Hay en la aparición del rostro un mandamiento, como si un amo me hablase. Sin embargo, al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido. Es el pobre por el que yo puedo todo y a quien todo debo. Y yo, quien quiera que yo sea, pero en tanto que en primera persona, soy aquel que se las arregla para hallar los recursos que respondan a la llamada. Emanuel Levinas, ¿sí? En este caso, ¿qué es en este caso lo que podemos nosotros retomar? ¿Sí? Levinas es un filósofo que podemos catalogar en el filósofo del personalista, es un filósofo de la alteridad, donde está hablando del otro, la alteridad, la otredad, el otro con mayúscula, otro con minúscula es cosa, otro con mayúscula sería persona. Si estamos de acuerdo, estamos hablando de esta situación, y Levinas está planteando que la relación ética primera es la relación cara a cara. Si estamos de acuerdo, es esta, darme cuenta en el rostro del otro, ¿sí? Todas las obligaciones éticas que yo tengo hacia esta persona, ¿sí? Seguramente han escuchado todas estas explicaciones que tienen que ver con cómo explica Levinas esta idea del rostro, ¿sí? Tiene que ver, dice Levinas, con este momento en el cual la mujer que acaba de dar a luz ve en el niño o niña que tiene en su regazo a este ser vulnerable, a este ser desprotegido, a este ser que acaba de nacer y que viene de sus entrañas, y en su rostro se da cuenta de que va a hacer todo lo que está en su alcance para tratar de que esta persona que tiene entre manos
menos tan frágil, viva mejor de lo que ella ha vivido. Y que en este caso, ante tanta vulnerabilidad, hay un compromiso ético hacia la persona que está viendo. Pero también el niño que está viendo, en este caso a su madre, se está dando cuenta de que en ese rostro, en esa cara, ¿sí?, percibe en este caso la tranquilidad, el orden, percibe en este caso la seguridad y se siente seguro en sus brazos de esta persona que él lo va a estar cubriendo, protegiendo, porque está indefenso ante esta situación. ¿Sí? Levinas va a estar hablando de que este es nuestro mandamiento ético, el rostro, si estamos de acuerdo, es esta idea de que el rostro del otro me obliga, ¿sí? Es esa cara de esa persona que puede ser tú o yo. Ahí estamos viendo en imagen, en este caso a 3 personas, ¿sí? 2 varones y en este caso una mujer. En este caso que nosotros podemos ver esa imagen y nos damos cuenta de que ese rostro está manifestando una emoción, una alegría, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de una persona que está triste sin que te lo diga, se ve. Una persona que está sufriendo porque se ve. Y entonces ese rostro que tiene una obligatoriedad, ¿sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿quiénes son esos rostros si es que ya los reconocieron? Si no los han reconocido, pido disculpa por las imágenes que vamos a ver a continuación. Pero esas 2 imágenes que vimos son los rostros olvidados de nuestra sociedad. ¿Sí? En la primera imagen tenemos en este caso a un normalista. ¿Sí? De estos 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿sí? Y tenemos en este caso a Julio César Mondragón, que es este chico que está aquí, ¿sí? Igual se ve jovial, se ve alegre, ¿sí? Que acaba de nacer su hija, que vemos en este caso, bueno, no se ve completo, ¿sí? Pero en este caso se ve que en una de las partes aparece el rostro con un sombrero negro y blanco, ¿sí? De rayas, que fue la última foto que se tiene de Julio César Mondragón, y al lado aparece con su hija recién nacida en meses que la tenía en brazos, es la persona que está ahí. ¿Y cómo encontramos a este normalista? Fue este normalista que desollaron vivo, que le quitaron el rostro, le quitaron las cuencas de los ojos y tenemos una exigencia social. Del otro lado tenemos a Karen Alvarado Mozo, ¿sí? Karen Alvarado Mozo, estudiante de 2016 del CSH Vallejo, que en este caso fue víctima de feminicidio, al igual en este caso que su hermano Eric Alvarado Mozo. ¿Sí? 2 víctimas de feminicidio, de homicidio, en este caso, por el simple hecho de ser mujer, porque fue un familiar. Podemos decir 1001 cosas que nunca justificarán lo que les hicieron a esas personas. Y que este rostro se ha recordado como esta foto que dice Karen con el corazoncito, era una foto que estaba tomada en el área de historia del CSH Vallejo, en el cual se hizo una colecta para brindarle en este caso un apoyo económico, porque se sintieron todos corresponsables de apoyar en algo, en este caso a la familia. Ahora, no necesito decirles que estas personas fueron asesinadas brutalmente para que surja en nosotros la situación de la compasión o surja en la situación del altruismo. Levinas en esta cita que nos está diciendo es que el rostro del otro, cualquiera que ese sea, tiene una obligación ética hacia ti. Esa mujer que está ahí, que es Karen, pudo haber sido mi hermana, mi tía, mi novia, mi hija, mi hermana, mi prima, mi sobrina, mi futura estudiante. No necesito conocerla. Simplemente lo que está diciendo es que cuando estamos hablando del personalismo, estamos hablando de esta situación de la alteridad y estamos hablando de esta situación del rostro, estoy diciendo, como dice Levinas, ese rostro es un rostro que te tiene una exigencia ética. Es ese rostro del desprotegido, es el pobre por el que puedes todo y a quien todo debes. Porque muchos de los que nosotros estamos aquí estamos en una situación de privilegio, estamos en situación porque muchos otros que nosotros no nombramos y nosotros no agradecemos, han dejado de hacer cosas y se han partido todo lo que han hecho para que nosotros tengamos las condiciones sociales, materiales y emocionales para que nosotros estemos aquí. Y a todos ellos les debemos eso. En primera instancia, a las personas que están haciendo que nosotros estemos aquí sentados, aquí escuchándonos y aquí tomando una lección de bioética. ¿Sí? Tenemos una obligación, una obligatoriedad moral hacia todas las personas que hacen posible que nosotros estemos aquí. Entonces, cuando nosotros creamos de que estás rompiendo, estás triunfando, no es cierto. Cualquier persona en una situación similar a la tuya pudo haber estado en el mismo lugar y pudo haber hecho exactamente lo mismo. Pero nosotros tenemos una obligación con los que menos tienen, porque ellos no tuvieron las posibilidades y pudieron haber estado aquí. Karen pudo haber sido una estudiante ahorita estudiando quinto semestre de Derecho, ¿sí? Y no está porque su primo decide matarla,
punto. ¿Sí? El otro no está porque no conoció a su hija y no vio crecer a su hija porque pues en la noche igual le pasaron cosas, pues que a ver qué pasa y a ver que la verdad histórica y a ver quién es en este caso el que paga. ¿Sí? Cuando estamos hablando de esta ética comunitaria, de esta bioética que tiene que ver con esta exigencia social, estamos diciendo que cuando nosotros escuchemos estos eslogans de que ni una más y que tu madre es mi madre, este tipo de cosas, sí tiene que ver con que no necesito esperar a que sea alguien de los míos, que en este caso quien termine una situación para que yo me dé cuenta de que tengo que tomar conciencia, porque en ese rostro está mi hermano, mi primo, mi sobrino, lo conozco o no lo conozco, tengo una exigencia porque somos humanos, porque tenemos una obligatoriedad hacia el otro. Y si el otro tiene esta exigencia de la llamada, esta exigencia de la ayuda, esta exigencia de la solidaridad, nosotros tendríamos que hacer algo por ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en este caso lo que hacemos? De que cuando hablamos de la bioética social estamos hablando de esos rostros que se nos olvidaron, de esos rostros que hemos excluido, de esos rostros que hemos humillado, de esos rostros que hemos silenciado por otros intereses y bajo otra situación. En este sentido, ¿sí? Pensando en los feminicidios y en toda la violencia de género, esta violencia que sufre cualquier persona por decidir ser transexual, ser homosexual, por tener una preferencia sexual distinta a la heterosexualidad, esta persona que decide en este caso que no puede vestirse como quiere y como gusta y como desea, porque tiene que estar pensando en que cómo me van a ver, cómo me van a cosificar, y en este caso tengo que estar pensando en cómo voy a salir, bajo qué circunstancia. Entonces encontramos un montón de cosas que éticamente nos dicen que no es normal, la banalización del mal, no es normal la normalización de la violencia, no es normal cosificar o dejarse alinear por alguien. Y aquí pongo una imagen que en el inicio del 2000 fue una campaña exitosa en este caso que hace Lorena Wolfer, que cuando estaba muy fuerte la idea de soy totalmente Palacio, esta idea de Palacio Hierro, y que todos son estilizados, y pueden seguir viendo la campaña, este estereotipo que tiene en este caso ser totalmente Palacio, ¿no? Y ella lo que hace es una contrarréplica, y entonces hace su campaña Soy totalmente de hierro. Pueden buscar Lorena Wolfer, 2000, Soy totalmente de hierro, y pueden encontrar muchas imágenes de estas. ¿Sí? Una persona en el transporte público que está siendo acosada desde el 2000, siempre existe esta situación, y pareciera que en este caso cada vez va creciendo esta situación, y ella lo que denunciaba hace 20 años era, el problema es que pienses que mi cuerpo te pertenece, soy totalmente de hierro. Y entonces contrastaba en este caso, este es mi barrio y en mi barrio se me respeta y soy totalmente de hierro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en este caso lo que sucede? Que cuando nosotros estamos hablando de todas estas situaciones, ¿sí? La pregunta es, bueno, y cuando nosotros hay una marcha en contra de la violencia de género, ¿vamos o no vamos? ¿Por qué no vamos? ¿Sí? Sí, y suspendamos en este caso nuestros juicios con nuestros conflictos de lo que pasó en nuestras facultades o lo que hemos visto en la tele o lo que nos han contado, ¿sí? Simplemente la pregunta estética es ¿por qué no ir? ¿Sí? Si la respuesta es no, porque es peligroso, no, porque fíjate tal, entonces aquí tendremos así como indicadores de que, oye, no es normal que no puedas salir a la calle, no es normal que no puedas hacer esto, no es normal que te involucres, porque entonces te involucres, sale peor, entonces mejor desafánate, y entonces mejor habla del 911 desde otro teléfono para que no te identifiquen y no termines coludido, ¿no? O ante situaciones como de que, bueno, pues es que no, pues que pues se lo buscó, ¿no? Porque luego escuchamos esos comentarios absurdos en las cuales pensamos que la mujer se busca, en este caso, que termine siendo violentada, agredida, acosada por la manera en la cual se viste, porque el otro simplemente parece que estaba buscando a alguien y la otra se acercó, ¿no? O sea, no necesariamente es así. Sí, escuchamos cosas como, no, pues yo no lo maté, lo que pasa es que se acercó mucho al puñal que yo tenía aquí, ella lo buscó, yo no la maté. Sí, o sea, este tipo de comentarios que terminan siendo irrisorios y que terminan siendo como muy, en este caso, violentos, ¿sí? Pues al final nosotros los escuchamos como situaciones en este caso, ¿no? Entonces, tenemos algunos comentarios que me están haciendo saber de que ponga atención ante las cosas que están en el chat, perdón. Gracias, David. ¿Qué es entonces lo que tendríamos que hacer? ¿Sí? Darnos cuenta de que tendríamos nosotros cierta obligatoriedad moral, ¿sí? Como dice Betzita Ferrusca, lamentablemente siempre se culpa al otro o se espera que el otro actúe, no hay una conciencia de acción, justo eso es lo que queremos hacer.
Para las personas que están mandando el formulario ya está, búsquenlo en el chat porque están escribiendo mucho y se ha perdido. Y si no llegó el drive, en la respuesta que dé el día de mañana al formulario pondré todo esto, ¿sí? Si existe en la Cámara de Diputados o Senadores una comisión de bioética, no, lo que existe es la Comisión de Salud, y en la Comisión de Salud lo que se tiene son comisiones que están hablando de esto, y cuando se discuten algunos problemas, convocan en este caso a distintas personas que son especialistas en estos temas para hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PUB participó el año pasado dando un curso a los responsables de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del país, para hablar sobre cuestiones de legalización o no de la marihuana con fines recreativos y medicinales, sobre las cuestiones del Tren Maya, por esta cuestión ecológica, por este proyecto que se tiene en el sureste de México, sobre aborto, sobre la industria de cosméticos, por toda esta cuestión de etiquetados, ¿sí? Por ahí estuvo algo del PUB, sobre la industria farmacéutica, el TEMEC, ¿sí? Con unas situaciones del Tratado de Libre Comercio, en este caso que se tenía que actualizar, y con la cuestión, en este caso, de la eutanasia. Existe la Comisión Nacional de Bioética, con bioética.org.mx, que es, depende en este caso de la Secretaría de Salud Federal, y en este caso marca las líneas de bioética a nivel nacional. Es la que regula los comités hospitalarios de bioética y los comités de ética de investigación. No tenemos en este caso líder o lideresa, en este caso de la Comisión Nacional de Bioética, porque quien estaba al frente de esta renunció y por la situación de pandemia no se ha nombrado en este caso a la persona, ¿no? Ahora, resolviendo esta pregunta, ¿no? Ahora, Alejandro Sandoval Salgado pregunta, sin embargo, el que ha desollado, el asesino, el violador, también tiene un rostro. En ese sentido, el sistema penitenciario niega el rostro de ellos. Aquí hay que ver dos cosas. Uno, que en el sistema de justicia penal de nuestro país, mientras una persona tiene este proceso y se le dicta sentencia, no se puede difundir en este caso la imagen, y por eso es que aparece la persona con un cintillo negro. Sí, aunque todos sepamos quién es Emilio Lozoya, desde que se captura y sigue el proceso, siempre aparecerá en este caso con el cintillo por una cuestión de protocolo y por las buenas prácticas, en este caso, que se tienen que hacer en el sistema penitencial y en los temas judiciales. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esa es una primera parte. Entonces, se tapa ese rostro por una situación de un procedimiento que se tiene que hacer. Posteriormente, una vez que estas personas ya ingresan a un centro de reclusión, pues van a perder una serie de derechos civiles y derechos políticos, pero tendrían que seguir siendo tratadas como personas. Y eso a lo mejor acá puede ser un poco acá escabroso para muchas o muchos de ustedes. ¿Cómo es posible que al violador se le siga considerando persona? Pues perdón, pero sigue siendo persona independientemente del delito que haya cometido y se sigue teniendo cierta obligatoriedad, ¿sí? Salvo que se aplicara la pena de muerte y aceptáramos esta situación en la cual deja de ser persona y entonces le aplicamos la pena capital. Mientras eso no exista, pues sigue siendo persona y, nos gusta o no, sigue teniendo ciertos derechos y sigue teniendo en este caso un proceso que permitiría la reinserción social. Si se lleva a cabo, es efectivo o no, eso va a ser otra situación, pero en este caso también uno podría preguntarse, bueno, ¿y solamente la bioética va a atender a las víctimas o también a los victimarios? En tanto que personas, por el simple hecho de ser persona, cualquiera de estas personas tendrían el derecho a tomar una clase de ética. Ahora, si fue demasiado tarde o es mejor en ese momento y que nunca la tenga, pues ya será una cosa que cada quien en este caso va a decir, ¿no? Marco García pregunta, ¿cómo podemos desde la bioética generar conciencia en nuestros cercanos respecto a que nunca debió normalizarse la violencia y la cosificación del otro? Muchos de estos autores lo que van a estar diciendo es que el primer paso es darnos cuenta de que no es normal. ¿Sí? No es normal de que yo salga en el transporte público con 2 teléfonos.
Si estamos de acuerdo, para que si me asaltan, se lleven el que no está chido y el otro lo guarde, ¿sí? O sea, esa es vivir bajo esta situación, ¿sí? Que ya la hemos normalizado y la hemos estandarizado, no es normal, no es deseable. Entonces, tendríamos primero que darnos cuenta que muchas de las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Detrás de esto hay normalización de la violencia, hay el dejarse cosificar o cosificar a los otros, sí, hay una serie de prácticas que nosotros hemos dado por supuesto que son naturales y no son naturales. Ese es el primer paso. Una vez que lo identifique, es ver en este caso cómo puedo hacer para sustituirlo. Y entonces, por ejemplo, hoy está en boga hablar de los temas sobre ética de la paz y la cultura de la no violencia, justo para tratar de aprender a cómo solucionar el conflicto, cómo trabajar esta situación, cómo trabajar a favor de la no violencia, cómo podemos establecer en este caso el no buscar ganar, como siempre queremos, sino a lo mejor el aprender a interactuar, el aprender a argumentar, el aprender a buscar estas cosas. Sí, que si alguien me dice de que, bueno, pero es que ante un feminicidio y se protege en este caso, se vulnera una vez más o se revictimiza a quien fue en este caso asesinada, entendamos que bajo los lineamientos y procesos tenemos que seguir los lineamientos que estén. Si estamos de acuerdo, que podamos estar de acuerdo o no, esa es otra situación. Si nos damos cuenta que el nuevo sistema penitenciario está generando más problemas, entonces nuestra obligación como ciudadanos es empezar a levantar la voz y empezar a repetir esta situación para empoderar al otro y que no se termine pensando pues que solamente se respetan los derechos humanos del que vive y del que falleció ya no en este caso se respeta, ¿sí? Entonces es súper complicado hablar de estas cosas, también por eso a veces en bioética como que no se sacan estos temas, pues porque uno siempre no termina quedando bien con ninguna de las partes, ¿sí? Y pues simplemente es orientar la discusión, ¿sí? Ni soy en este caso abogado, ni pertenezco al Tribunal Superior de Justicia de la Nación, y simplemente estamos manifestando que desde esta situación lo que está buscando es entender, sí, efectivamente Luval cuando pregunta de que desde el feminismo quiere entender que no es natural tener miedo, cuidarnos de los hombres, sí, efectivamente, entonces la postura feminista aquí tiene esta posición de buscar esta cultura, mostrar que esto no es correcto y que tendríamos que hacer algo, no solamente es denunciar, no solamente es quejarse, no solamente es criticar, es buscar de qué forma nosotros hacemos algo para tratar de cambiar esta realidad. Y volviendo a la situación esta, tendríamos que buscar en este caso como ciudadanos qué hacer en este caso para cambiar esta situación y proteger a las víctimas, proteger a los familiares, proteger esta situación y establecer una justicia. ¿Sí? Pero se hace en base a los sistemas penitenciarios que tenemos y a las leyes que tenemos, ¿sí? Por eso se acuden a las cortes interamericanas, a la Haya, a otra situación, para mostrar en este caso que como no se puede resolver acá, pues entonces se buscan otras instancias para que hayan situaciones. Entonces, si tenemos una recomendación de derechos humanos o tenemos en este caso un dictamen de que hemos discriminado desde que, bueno, el CONAPRED, ¿sí? Comisión Nacional para la Prevención contra la Discriminación, pues obviamente son esto, al igual que el feminismo, ha sido en base a un montón de miles de personas que se han fletado y que han dado su vida, muchos de ellos han sido asesinados, desaparecidos y demás, para buscar una sociedad mejor. Bajo esta situación, en este caso lo que está buscando, efectivamente alguien se está poniendo que es una utopía, sí, pero el hecho de que algo no sea posible, ¿sí? O que sea inalcanzable, no nos tendría que frenar para no hacerlo, ¿sí? Sería mejor tratar de alcanzarlo, ¿sí? Y tratar de hacer de la utopía lo posible, ¿sí? A tratar de aceptar las cosas como están y estar esperando a que los otros sean las personas que terminen resolviendo las cosas, ¿sí? Entonces, bajo toda esta situación, permítame avanzar, ¿sí? Para poner ejemplos, ¿sí? En la UNESCO tenemos un libro que salió en el 2000, si bien recuerdo, que se llama La filosofía, una escuela de la libertad, donde se plantean en este caso distintos espacios o distintos escenarios para llevar a cabo en este caso acciones, ¿sí? Y se pregunta en este caso hacer filosofía en las cárceles, ¿no? Entonces existe un proyecto Boesio que se da en estos países que están acá. Esta es una foto que se tomó en el Centro de Ejecuciones de Sanciones Penales Varonil Oriente, ¿sí? CESBO Oriente.
en la cual, en este caso, el proyecto Boesio desde 2017 damos talleres de filosofía y en este caso nosotros impartimos para las personas privadas de su libertad situaciones sobre estoicismo, sobre, en este caso, existencialismo, y hablamos de distintos textos con la final de dos cosas antes de que empiecen a protestar y a quejarse cómo es posible que hagamos biótica en estas cosas. Uno, en el supuesto de que muchos de ellos van a reintroducirse socialmente y que creemos de que a lo mejor la filosofía puede orientar, puede darles herramientas para que en este caso evalúen, ¿sí?, y juzguen los actos que cometieron por los cuales llegaron a estar aquí presos, y en este caso si logran salir, en este caso cambiaran o modificaran cierta actitud, o bien en este caso con la finalidad de que muchas de estas personas que nunca más van a salir, pues entonces traten de entender cómo soportar el sufrimiento estando ahí, ¿sí? Desde el estoicismo o desde otras perspectivas, ¿sí? Estos talleres de filosofía en penales de la Ciudad de México, hoy llevamos 3 talleres, bueno, ahorita no por la contingencia, pero tenemos en el Reclusorio Sur, en el CESBO, que es este que está aquí, Centro de Ejecuciones y Sanciones Penal Varonil del Reclusorio Oriente, que es un anexo del Reclusorio Oriente, que son las personas que están por purgar la condena y en menos de 6 meses, en este caso, van a salir y se busca esta reinserción social. Ahora, si funciona la reinserción social, pues son muchos factores. Y el tercer lugar donde está es en el Santa Marta Catitla, en el penal femenil. Sí, yo soy quien daba, porque ahorita por la contingencia no he podido ir, pero yo soy quien está yendo junto con Marco López y en su momento otros profesores a este penal, el reclusorio femenil, y en este caso, ¿qué es en este caso lo que se ha mostrado o lo que hemos comprobado bajo este proyecto Boesio? Pueden buscar proyecto Boesio en Facebook y ahí encontrar toda la información de todo lo que pasa en Argentina, en Brasil, en México sobre estas situaciones. Y aquí lo que encontramos es que incidir de manera positiva en penales con personas privadas de su libertad ha permitido 3 cosas. 1, disminuir el nivel de violencia que se da en el interior del penal con las personas que han tomado en este caso pues en este caso los talleres. El segundo, que así como ha bajado en este caso el nivel de violencia, pues también ha bajado el consumo de estupefacientes, de drogas y otras cosas, ¿no? En segundo lugar, el nivel de ideación suicida ha disminuido considerablemente, ¿sí? Y les puedo decir que muchas de nuestras estudiantes o de nuestros estudiantes planteaban o confesaban en este caso de que de haber tomado estas clases seguramente no hubieran cometido la cosa que hicieron, o bien en este caso que empezaron a darse cuenta que a lo mejor la vida sí tendría un sentido, que podría ser y que a lo mejor valdría la pena esperarse para ver qué es lo que sigue después de que salieran ellas en libertad o ellos. Y el tercer gran logro que podríamos decir, que no son a nivel cuantitativo, sino sería a nivel cualitativo. Sí, el centro Santa Marta tiene una población, ahorita está mega saturado por la pandemia, pero antes de la pandemia tenía 1,200 personas, hoy ya tenemos más. Y se podría decir que muchas de las clases que se daban, sí, cuando leen Marco Aurelio, Sócrates, Epícteto, Václav Havel, existencialismo y demás, terminaban en este caso replicando en el interior de su estancia, de su celda, en este caso los conocimientos, y había en este caso un acercamiento a su familia, ¿no? Con adultos mayores. Leo en este caso los datos para que por la cuestión del tiempo tengamos un momento para preguntas y respuestas, ¿no? Pero eso fue en la cárcel. Ahora, cuando hablamos en este caso de adultos mayores, en verdad en México tenemos un problemota de abandono social que se viene arrastrando desde 2010 y con esta situación de pandemia se ha incrementado de una manera espantosa, ¿sí? De acuerdo al INEGI, en 2015, la última encuesta del INEGI no ha salido a la luz porque justo atravesó la pandemia, ¿sí? Pero teníamos que 30.9 personas adultas por cada 100 niños y jóvenes, ¿sí? En este caso teníamos el número de adultos. Entonces sabemos que somos una población que en 2050 la mayor cantidad de personas que habiten en este país
va a ser en este caso adultos mayores, ¿sí? Ha aumentado el nivel de envejecimiento y entonces por eso entendemos que ahorita las carreras que están en boga es la gerontología y todas estas situaciones, ¿no? De acuerdo al DIF, que es el desarrollo integral de la familia, 60 de cada 100 personas de la tercera edad, es decir, de 60 años en adelante para las personas que nos están siguiendo a otros países, presentan daño o rechazo o total abandono de sus hijos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 ancianos sufre de abusos. 16% de personas mayores de 60 años han sufrido abandono y abuso psicológico, financiero, físico y sexual. Al grado que tenemos que el 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Maltrato a la Vejez. Yo les invito a que busquen cuáles son las estancias, ¿sí? Cuáles son las casas de estancia que tienen cerca de por donde vivan y que las visiten. Que vean la calidad de vida que hay en los asilos y que vean que dependiendo de cuánto es lo que pague la persona en el asilo, tendrá su tele particular en una sola habitación, ¿sí? Que cuesta más, o en este caso tendrá en una habitación con 8 camas, en este caso una sola tele, si es que llegan a tele, ¿sí? Por poner un ejemplo, cada cuánto los visitan y bajo qué pretextos los visitan, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta de que en verdad están llegando a aventar, en este caso, los abuelitos, porque se convierten en un estorbo y porque se convierten en incómodos, pues es una cosa que nos tendría que escandalizar, porque fueron nuestros abuelos, son nuestros abuelos, ¿sí? Y esa situación de que el abuelo tiene que estar buscando en casa de qué hijo se queda para ver si puede tener algo, o que el abuelo tiene que seguirse fletando porque tiene que mantener al hijo, al nieto y al bisnieto que está ahí, o que el abuelo termina siendo el kinder porque pues el hijo es exitoso, tiene que seguir haciendo estas cosas. Sí, entonces ahí estamos ante situaciones muy difíciles de ver cómo podemos entrar desde la biótica, ¿no? Ante el fenómeno de migración tenemos un problemota, ¿sí? Más nuestro país, que es un país de tránsito para llegar al sueño americano, ¿sí? La Organización Integral de Migraciones, ¿sí? Ha definido al migrante, cito, como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional y dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario de su desplazamiento, las causas de su desplazamiento y la duración de su estancia. El Banco Mundial en 2017 afirmaba, ¿sí? Cifras que dan ellos, obviamente quién sabe cuáles eran las cifras reales, que se aumentó de 173 millones de migrantes que se tenían en el 2000 a 258 millones de migrantes en 2017, ¿sí? Y si se ponen a ver cuáles son los motivos por los cuales las personas se ven obligadas a migrar de su país, ¿sí? Muchos de ellos, algunos es por situación de guerra, es una situación de refugio, una cuestión de asilo político, una cuestión, en este caso, de desplazamiento interno por alguna pugna entre algún grupo contra otro grupo, pero la mayor parte de las situaciones es por el nivel de exacerbada violencia e inseguridad que se tiene y porque en este caso no hay las condiciones mínimas para seguir existiendo. Entonces, se prefiere en este caso tratar de salir y vivir y tratar de tener una vida digna si lo logran, y si no logran, seguramente el tránsito va a ser mucho mejor que lo que se está viviendo en cualquiera de los países. Estamos hablando de migraciones de Sudamérica que se tienen hacia los países, la Guyana francesa o Surinam, si estamos de acuerdo, porque ahí se paga en euros o porque tienen otra nacionalidad, tienen la nacionalidad europea, o la migración que se tiene de África hacia Europa o de Asia hacia Europa, o en este caso de Centroamérica, en este caso Estados Unidos y demás, ¿sí? Y si ustedes se ponen a ver las situaciones y experiencias con los migrantes, pueden buscar Agenda Migrante, pueden ver en este caso lo que han hecho muchas ONGs y muchas situaciones a favor de estos, sí, desde las mujeres que avientan arroz cuando pasa la bestia, que es este tren que viene lleno de migrantes, hasta todos los problemas que supone cruzar la pequeña Tijuanita, que le llaman en este caso a la frontera entre Guatemala y Belice con Chiapas, ¿sí? En este caso que es más difícil pasar esa que en este caso la Tijuana, en este caso con Estados Unidos, ¿no? Ahí hay toda una situación de una deuda histórica hacia los gobiernos y ante estas situaciones y bueno, todas las situaciones que están detrás de esto, ¿no? Aquí está mi correo electrónico para que todas las personas
que han estado preguntando sobre el Drive, sobre el formulario y todas las cuestiones de la cátedra, me la manden a mí como secretario académico responsable, en este caso de la cátedra, me la pueden hacer saber, al igual que comentarios para mejorar, en este caso, la cátedra. Ahorita retomaremos las participaciones que han hecho. Para las personas que están inscritas, porque recuerden que esta cátedra pertenece a la Cátedra Maestros del Exilio Español, para fines, en este caso, curriculares. Todas las personas que están inscritas recibirán un correo electrónico, inscritas en la materia de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí?, en el SUA o en el sistema escolarizado, para que yo les dé acceso, en este caso, a alguna información que les tengo que dar de parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Para todas, tengo 62 alumnos inscritos en la cátedra, ¿sí?, que se les pondrá calificación, y para si en el entendido de que habemos 103 personas conectadas y hay 62 inscritos, suponiendo que todos mis alumnos inscritos estén escuchando, en este caso, la presentación del día de hoy, las otras 50 y tantas personas, 40 y tantas personas, pues en este caso que nos están acompañando y sintonizando, el formulario justo es para pasar lista tanto a mis alumnos que están inscritos como a las personas que nos están escuchando amablemente y que nos permiten hacer esta cátedra. La cátedra de bioética siempre se ha dado en físico, en presencial, desde su aparición hace 3, 4 años, no más. Yo creo que tiene como unos 6 años en este caso que se lleva la cátedra de bioética. Pero por la contingencia sanitaria la estamos transmitiendo en internet y hemos tenido su valiosa participación. Entonces, para todos los que no son mis alumnos en una materia de la Facultad de Filosofía y Letras, les mandaré en este caso un mail. Si no pusieron bien su mail o me ponen en el formulario 3 correos electrónicos y me ponen un 1, pues cuando copio y pego, pues en este caso copio la información y ya lo voy depurando. Entonces, si no les llegó el Drive, les pido que manden un correo y resolvemos esto, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando y explicar algunas cosas, que hay muchos comentarios y parece que ha generado una buena repercusión y ha generado en este caso interés en cada una y uno de ustedes, pues veamos en este caso los comentarios que se tienen, ¿sí? Lisbeth Saavedra pregunta, ¿cómo se puede ayudar en los proyectos? Si alguno o alguna de ustedes le interesara participar, por ejemplo, en alguna de estas situaciones, yo les aconsejaría 2 cosas. 1, que busquen, en este caso, si son todavía estudiantes, busquen la posibilidad de hacer su servicio social en alguno de estos centros para que ustedes empiecen a desarrollar un proyecto propio para que tengan una cuestión de asistencia social. Si ustedes ya no son estudiantes, pero están interesados en hacer este tipo de cosas, pues yo les pediría que, dependiendo del tema que les interese, se acerquen a las ONGs o a las facultades o a los centros que tienen su atención en estos lugares. Por ejemplo, la UACM y la UAM o la UNAM, por ejemplo, estas 3 universidades tienen proyectos de inserción social donde trabajan con niños de la calle o trabajan, en este caso, con personas privadas de su libertad en alfabetización, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes podrían apoyar ahí. Si ustedes buscan Proyecto Boesio en Facebook, ¿sí?, y le escriben a José Barrientos, que es el responsable del Proyecto Boesio a nivel internacional en España, en Sevilla, ¿sí?, él les podrá decir en este caso con qué problema específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Proyecto Boesio tiene el Proyecto Diógenes, que es cómo atendemos a personas, niños en situación de calle y en situación de vulnerabilidad, para educarlos, para buscarles mejores condiciones de vida pese a todos los obstáculos que tiene, y seguramente Pepe Barrientos les dirá quiénes en México o en el país en el que ustedes radiquen les podrá orientar y podrán hacerlo, ¿no? Se tiene en este caso el proyecto Seneca, que tiene que ver con las cuestiones de adultos mayores, y también se tiene el proyecto Boesio, justo que habla de personas privadas de su libertad, por poner el ejemplo de Barrientos, ¿no? Si a ustedes les interesara hacer algo con migrantes, está Proyecto Agenda Migrante, ¿sí?
en el cual ustedes pueden buscar y se llama Eunice, no me acuerdo del apellido, donde aparece en este caso en Agenda Migrante todo lo que ella está haciendo, y ella va a capacitar y a empoderar a las personas en derechos humanos, en derechos a la salud, para que las personas que están haciendo las cuestiones de migración puedan en este caso llegar al lugar que esperan, y en este caso pues no sean pues violentadas por vivales que aparecen ahí, que coyotes y gente ahí extraña que termina haciendo estas cosas, ¿no? Ismaru Rodríguez Góngora, el proyecto, ¿sabes? Se lleva en España, sí, pero busca José Barrientos, Universidad Sevilla, o en Facebook, Proyecto Boesio, y él te va a decir, le dices que me escuchaste a mí, inmediatamente va a ubicarme, y te podrá decir qué es todo lo que se hace, ¿no? Ahora, el link de la asistencia, para los que están preguntando, está ahí, ¿sí? Julieta Álvarez dice, la violencia de género es indignante, evidentemente, y tenemos que hacer acciones que terminen y frenen esta situación, ¿sí? Galtung decía de que no, la violencia, se llama Johan Galtung, ¿sí? Galtung, Galtung, ¿sí? Él va a decir que si nosotros analizamos qué es lo que hay detrás de la violencia, tenemos una violencia física, una violencia visible, pero tenemos una violencia cultural y una violencia estructural. Si pensáramos en un triángulo, ¿sí? La parte superior, en este caso del triángulo, sería la violencia visible, pero tiene sus raíces en una violencia cultural y una violencia estructural. Entonces, Galtung, con esta idea de la promoción de la cultura de la no violencia, la ética de la paz y la resolución de conflictos, ¿sí? Pacíficos, estilo Gandhi, estilo, en este caso, Nelson Mandela, y todas estas personas que han hecho y son ejemplos de bioética social, ¿sí? Nelson Mandela, Gandhi, la Madre Teresa y demás personas que hacen acciones a favor de la vida, acciones a favor de sectores que han sido marginados, excluidos, explotados, violentados, etcétera, ¿sí? Con todo este armazón que les dije. Justo lo que está diciendo es que no basta simplemente con poner un violentómetro o con que la gente deje de hacer las cosas por miedo a la denuncia, sino que es necesario generar una nueva cultura, y esa nueva cultura tiene que ser una cultura con sensibilidad de género, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la sensibilización del género, que cuando se habla de violencia de género regularmente se piensa en la violencia hacia la mujer, pero también está hacia la violencia al universo LGTB y hacia otro tipo de situaciones o de personas con capacidades distintas, personas con alguna enfermedad, ¿sí? A las cuales se les violenta, discrimina, excluye, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar apelando a esta situación. Hay un documental muy bueno en YouTube, ¿sí? Que se llama Los filósofos a la calle, ¿sí? En la cual hay una parte donde Sunaura Taylor y Judith Butler, ¿sí? Están hablando desde la cuestión de la discapacidad, la persona Sunaira Taylor, que tiene una discapacidad psicomotriz y neurodegenerativa, que está diciendo que el nuevo planteamiento de la ética tendría que ser una ética de la solidaridad, una ética de la justicia, una ética que promueva los valores de inclusión. Y Judith Butler, con toda esta cuestión del cuerpo, la cuestión de la vindicación de los derechos de la mujer, esta cuestión del feminismo y más, lo que están planteando en esta parte del video donde aparece ella y aparece Marta Nussbaum, aparece Peter Singer, un montón de bioticistas aparecen en este documental, Los filósofos a la calle se llama, ¿no? Aparece hasta Zizek hablando de una ecología profunda en un basurero con esta moneda líquida, y algunos de ustedes que empezaron a decir aquí en el texto, ¿no? Entonces, ¿qué es en este caso lo que se plantea? Esta forma de, justo lo que estás diciendo, Julieta, de que es necesario que tengamos una educación, ¿sí? Que manifieste de que todas estas cosas que se han normalizado y que se han estigmatizado no son normales, y que tenemos que empezar a tomar conciencia para cambiar las nuevas generaciones, ¿sí? Por eso es necesario en este caso de que se visibilice las cosas que están pasando y las situaciones que están pasando mujeres en otras culturas, para tratar de buscar la equidad, ¿sí? No es una cuestión de lucha de género o una cuestión de una venganza, sino es una situación de una justicia social en la cual todos los sectores que han sido invisibilizados por su condición, personas con discapacidad, tengan un espacio. Entonces, que personas con alguna discapacidad tengan un trabajo en el aeropuerto y puedan trabajar es algo
que permite en este caso la inclusión. Ahora, si hay una parte oscura, una parte fea, bueno, no nos quedemos nada más en la parte negativa, porque eso a veces nos sucede, que nos quedamos con el pero, nos ponemos con el obstáculo y frenamos en este caso la posibilidad de cambiar esta situación, ¿no? Pero muchas gracias, Julieta Álvarez, tienes razón, es indignante la violencia de género y necesitamos generar esta sensibilidad de la equidad de género, que no es nada más es ser tolerante porque me aguanto, sino es entender estas condiciones, pensando en estas cosas que hemos visto con Levinas, ese rostro de esa mujer que fue desaparecida, ese rostro de ese joven que fue levantado y que está secuestrado, ¿sí? No tiene que ser alguien propio para que yo me levante y me indigne, porque ese rostro es el rostro de ti, de tú, del otro, de cualquiera, y nos obliga, en este caso, a hacer las cosas, ¿no? Desde esta ética, ¿no? Alejandro Sandoval Salgado. Considero que una auténtica enseñanza de la filosofía en las cárceles podría generar antagónicas posiciones. No resulta descabellado pensar que habría quien conciba la idea de luchar por la libertad, la idea de una fuga, es decir, encontrar el sistema penitenciario en esencia inhumano. Sí, pero te podría decir, Alejandro, que no necesitamos, no, los de la cárcel no necesitan una clase de filosofía para que estén buscando cómo fugarse. Sí, justo eso es más bien un instinto que tienen ellos y más bien lo que se puede generar es darnos cuenta de las condiciones de humillación. Ahora, yo que he entrado a las cárceles muchas veces, ¿sí? Yo les puedo decir que lo que uno ve afuera como un macrocosmos está exactamente en el interior de la cárcel, un microcosmos, ¿sí? En el cual hay personas que se aplican, personas que son inocentes, personas que son culpables, personas que no tienen ningún reparo en decirte cómo mataron, destazaron y cómo repartieron, en este caso, los restos de una persona, hasta como la persona que se siente que estuvo súper mal o que fue por violencia de género, le echaron la culpa a ella para que el papá no fuera. O sea, hay un montón de cosas, pero al final nos damos cuenta de que hay personas buenas en la cárcel. A lo mejor muchas de ellas tenemos ciertos estigmas porque hemos visto Black is the New Orange o pensamos en Alcatraz y pensamos en otras cosas, pero cuando entramos y vemos que hay personas como tú y como yo, jovencitos que terminan delinquiendo en este caso por tener un celular, porque su padre no se los da y porque prefieren estar de halcones y total, si los agarran como son de 14, 15 años, los van a sacar porque son menores de edad y nos damos cuenta de los valores que estamos promoviendo socialmente, ¿sí? Con estas series y con estas producciones que estamos consumiendo, pues nos damos cuenta que efectivamente sí hay cierta corresponsabilidad, pero efectivamente sí genera mucha situación, porque aparte leemos textos, salen textos de personas, de filósofos que escriben en la cárcel, ¿sí? Entonces no es casual que Václav Havel haya escrito cartas desde la cárcel, cartas a Olga, y que haya sido el primer presidente de la República Checa. No es casual que tengamos a Gramsci teniendo los cuadernos de la cárcel con toda esa denuncia del sistema penitenciario y que más bien es como, así como Nietzsche, ¿no? Es como poner una lupa donde nos enfoca que esto que está pasando aquí, ojo, eso es lo mismo que pasa en el manicomio, eso es lo mismo que pasa en el asilo, eso es lo mismo que pasa en tal lugar, y cuando uno va al asilo, cuando uno va en este caso a estos lugares, se da cuenta que, bueno, cambia el objeto de estudio, por así decirlo, pero al final está la misma podredumbre social, la carencia de valores, la falta de justicia, el desafane de las autoridades, y entonces se convierte en una situación bien compleja, en la cual uno, así como uno como maestro termina más enriquecido dando clases que preparando la clase, uno termina siempre como pensando en yo tendría que haber más personas que están haciendo esto, tendría que poder hacer algo más, pero uno sabe también las limitaciones que se tienen, ¿no? Valeria Vázquez pregunta, comenta, en una ocasión ayudé a una señora que estaba escapando de su asilo, a pesar de que su familia pagaba bien, solo les daban café y un bolillo de comida. Sí, no, en verdad, Valeria, yo he escuchado y he visto cada situación de cuidados paliativos y cuidados que se da en este caso para los asilos, y cuando uno entra y dice, híjoles, o sea, es una situación muy denigrante, muy humillante. O sea, todo lo que les dije de Axel Honneth, de Hegel, de Marx,
se queda a nada, o sea, es superable en este caso cuando uno entra a un orfanato y ve la situación, la trata de blancas, en este caso el nivel de prostitución a veces que hay, o sea, cómo la gente paga por tener cariño, no, hay cosas sumamente indignantes y preocupantes, ¿no? Qué importante visibilizar, dice Alicia Patricia Nietzsche, qué importante visibilizar el abandono de los adultos mayores y las estancias poco preparadas para atenderlos, que los familiares en su impaciencia por abandonarlos no busquen opciones saludables, sí, y justo desde la bioética lo que estamos buscando es cómo desde este carácter de interdisciplina también incluir a personas que trabajan gerontología para atender dignamente a estas personas y no esperar hasta que vengan los cuidados paliativos y que venga en este caso la situación de asistencia porque se está muriendo la persona y darnos cuenta de la cloaca y la caja de Pandora que se abrió, ¿no? Aniuxis, Betsita Ferrusca dice, el tema del adulto mayor es un tema que debe tomar importancia, ya que la población que llegue a esa edad va en aumento, y hay países en donde los ancianos viven solos y es tanta la indiferencia que pasan hasta meses y se dan cuenta que ya fallecieron. Yo he estado siguiendo por cuestiones de trabajo, he estado haciendo cosas de lo que está pasando en España, por la pandemia y las situaciones del proyecto Boesio, y me está dando cuenta de cómo en este caso una de las cosas que aparecen en los noticieros y que está preguntándole a colegas, en este caso españoles, de si es realmente lo que está pasando, es cómo en este caso los adultos mayores están denunciando a sus hijos, ¿sí? Porque ahora que hay una pandemia y ahora que siempre fueron olvidados y marginados, ahora quieren regresar y quieren llegar a su piso y quieren ocupar su pensión y quieren hacer esto, pues entonces hay una situación ahí difícil, ¿no? Entonces, no creo que lleguemos nosotros a esta situación, porque efectivamente, como dice Gaby Quintero, si pensamos aparte de las agravantes que tiene un adulto mayor, demencia, enfermedad, ¿sí? O sea, las personas que viven en Ciudad de México podrán saber que la pensión, ¿sí? Alimenticia que les da la Ciudad de México no les permite a veces ni siquiera comprar la insulina que necesitan los diabéticos, ¿sí? Y con el dinero que se les da, pues no se logra una vida ¿no? Mario Mendoza dice que en la Agenda 2030 está contemplada la ética, bioética y filosofía como parte del ser humano y su desenvolvimiento en la sociedad. No aparece el término bioética, pero entre los puntos sí aparece vida sustentable, sí aparece educación, sí aparece dignidad, sí aparece empoderamiento femenino. Y simplemente lo que nosotros tendríamos que hacer es empezar a tomar esta conciencia, como algunos de ustedes preguntaron que por qué no aparece en la Cámara de Diputados o por qué no hay una mayor representación, justo es este empoderamiento que tendría que tener la bioética para alcanzar en este caso otros lugares. Bueno, las personas que están yendo, pues agradecerles que ya se están yendo, a quienes fueron mis alumnos o son mis alumnos, les pido pues que me mande un correo por cualquier situación, sobre todo para las personas que no pudieron ingresar al link, para que en este caso yo cheque esa situación. Y bueno, un último comentario, porque ya estamos en hora. Patricia Ceballos, y con esto quisiera cerrar, que creo que es en este caso una cosa importante. Bueno, antes de esto, ¿qué opina el lenguaje incluyente? Tendremos que ponerlo, sí, tendríamos nosotros que empezar a pensar en cómo tener, así que Paco, no, en este caso, tenga la persona que está hablando y la persona que está en lenguaje de señas, ¿no? Tendremos que ser cada vez más incluyentes y buscar estas formas de incluir a los otros sin decir todes y estas cosas, ¿no? Sino como dice la Real Academia de la Lengua. Patricia Ceballos, es importantísimo tener empatía, entender que las personas no escapan de su país de origen por gusto, lo hacen porque en el suyo enfrentan situaciones de violencia y pobreza. A nadie le gusta ir a ser mal recibido en otro lugar, ¿sí? Efectivamente, esto sería uno de los valores que se estarían promoviendo en esta situación de esta ética del cuidado, ¿sí? Que sale con Gallagher y con toda esta situación y que con todo este boom feminista se ha ido cultivando, ¿no? Y bueno, pues simplemente agradecerles a cada una y uno de ustedes. Un gusto encontrar a quienes fueron mis estudiantes en la FESA Catalán, en el seminario de Catepec, en el CSH Vallejo, CSH Azcapo, CSH Sur, personas con las que he compartido en comités y los que son ahorita mis alumnos en posgrado y en filosofía. Espero que esta actividad haya sido de su agrado. No olviden darle like a nuestra página, seguir nuestras redes sociales,
Twitter, Facebook, Instagram, arrobarnos, poner sus comentarios. Aquí está mi correo. Cualquier sugerencia sobre esta cátedra, les pido que me la hagan llegar y yo responderé. Y la siguiente sesión tendremos como tema ética para la bioética, donde veremos todas las corrientes de ética y va a estar partiendo la sesión, salvo que hubiera alguna situación, el encargado de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México. Entonces, para ubicarnos a nosotros, tenemos el comisionado de salud, el encargado de secretario de salud, y luego viene, en este caso, el de Conbioética. Tenemos secretario de salud en México y tenemos el encargado de la Comisión Nacional de Bioética. Tenemos encargada de salud, secretaria de salud de la Ciudad de México, y tenemos el secretario técnico de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México. Va a ser quien va a estar dando la próxima clase. Entonces, la verdad, los ponentes que vienen son ponentes que la mayoría de ellos no han podido dar las sesiones en las cátedras, para los que esta es su cuarta o quinta cátedra que están, aunque sea un tema que a lo mejor ya vieron. La experticia y desde el lugar donde trabajan les va a permitir comprender otros horizontes de la bioética. Y bueno, simplemente alentarlos y esperar a que el próximo martes a las 4 de la tarde nos veamos aquí con el tema de ética para la bioética. Muchas gracias por su atención. A nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos a Eliseth Villafán, a Andrea García por toda la cuestión de diseño, a todas las personas que están detrás del PUB, Samuel, Diego, Rocío, Anita, etcétera, y detrás de estas gestiones, de estas cátedras que encontramos en Facebook, a David Cifuentes y Francisco Hernández. Gracias. Sin ustedes esto no sería posible, más allá de los ponentes que nos ponen a hablar y que platicamos con ustedes.